¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Hola, ¿cómo estamos? Regresamos después de un receso. Vamos a continuar con el torneo eh, internacional 2020 de Pokémon Espada y Escudo. Así que vamos a seguir los combates que dejamos pendientes. Todavía quedan 3 horas. Vamos a ver. Depende de aquí en Asia. Quedan, sí, 3 horas todavía para que termine el torneo y se clausure este evento. Así que vamos a hacer todas las batallas que podamos hacer en estas 3 horas. Bien, vamos a continuar. Este equipo, vamos a ver, es un equipo al cual se le puede ganar. Vamos a tratar de ganar este combate. Vamos a hacer todo lo posible. Está usando dos Pokémon tipo tierra, uno es agua. Vamos a ver, fuego. Con un Pokémon tipo fuego que tenga, ya no me arriesgo a alzar a Ferroton. Así que voy a usar la estrategia de Seismito y Dracovish, pero vamos a sacar a Cinderace al principio. Vamos a llevar a Tacita de Té también. Vamos a ver qué tal nos va en este primer combate. Eh, en el anterior directo que me salió malísimo para empezar el audio, todo estaba malo. Espero que en este tenga buen audio. Dice Master, perdí tu Discord. Ya te, ya te mando un link para que vayas a seguirme en Discord. Solo termino este combate. Espero que me salga todo bien. Vamos a ver. Vamos primero a Dynamaxizar a Seismito. Y vamos a usar un Maxi Chorro para Sandaconda, que seguro lo va a Dynamaxizar. Y vamos a usar un balón ignio para Corviknight. Bueno, está entre Corviknight y sacó a retiró a Sandaconda del... Oh, qué hijo de puta. Sabía que iba a usar Maxi Chorro, entonces por eso sacó a Sanaconda y metió a Seismito, que es tipo agua-tierra y posiblemente lleve absorbe agua, entonces prácticamente no le voy a hacer nada con el primer ataque. Eh, pero bueno, espero que Hirachi haga algo con ese Corviknight. Vamos a ver si lo reviento en el primer turno. Perfecto, ya un Pokémon menos del cual me tengo que preocupar. Estamos empezando bien como les dije, tiene absorbe agua, por lo tanto no le hago nada a su Seismito. Vamos a ver si qué Pokémon saca Sandaconda. De nuevo, vamos a retirar a Cinderace del campo ya que está corriendo peligro. Ahora sí vamos a irnos con un Maxi Chorro para Sandaconda. Y vamos a ver cuál de todos estos Pokémon, cuál de todos los Pokémon que traje en esta batalla sería más conveniente llevar. Que va a Dynamaxizar seguramente a Sandaconda, pero vamos a ver, no comemos ansias.
estás, Anaconda? Para este torneo no preparé ningún Gigantamax. Tengo mucha desventaja con este equipo que traje ya que no estoy familiarizado, no traje nada especial, o sea, lo hice ayer por la noche a, a lo que me saliera y este fue el resultado. Que vamos a ver, este es Anaconda, no sé qué puede tener, qué sorpresa me puede, qué sorpresa me puede ser esta Anaconda, así que mejor vamos a ir por lo seguro. Dracovish, que usa un ataque tipo tierra. Que hijo de puta, le bajó casi toda la vida a Dracovish, ya que fue un golpe crítico, ¿es? Y son tóxicos con Seismitoad. Estoy envenenado, estoy en problemas. Al menos de que no termine con el de Sandaconda, voy a seguir en problemas. Eh, bueno, ahora tengo la lluvia, tengo algo de ventaja. Hijo de puta, sacó la habilidad especial de... O sea, ese Sandaconda es peligroso, nunca había visto este tipo de combinación. Vamos a ver cómo que podemos hacer y... Hijo de puta, o sea, aquí ahora estoy en desventaja ya que no puedo sacar a Sindirachi por obvias razones. Y si saco a Tacita de Té con la tormenta de arena, le va a reventar el Banda Focus. O sea, no me va a servir de mucho. Pero vamos a hacer algo que pueda servir. Vamos a ver si puedo eh, pensando qué puedo hacer en este momento. Estoy con la total desventaja y no puedo estar pensando mucho en la próxima jugada. Vamos a usar otra vez Maxi Chorro y creo que vamos a irnos con un... Podría ir con un rompe coraza, pero estoy en peligro de perderlo todo en un turno, así que vamos a irnos con un bola sombra para ese Seismito que está estorbando mucho, la verdad. Está estorbando mucho, mucho. Son Maxi Barrera. Aún así, creo que no le voy a poder hacer nada. ¿Qué hijo de puta? Se protegió dos doble, o sea, no le puedo hacer nada. O sea, está su estrategia, si es envenenarme y esperar que pase el tiempo, o tal vez solo quiere que mi Seismito pierda el Dynamax y esté en más desventaja para en el siguiente turno reventarme. Hasta el momento, lo único que me quedaría por hacer es usar Hidroarete, pienso yo, contra su Sandaconda. Y vamos a ver si vamos a usar absorbe fuerza para bajarle el ataque a ese Sandaconda, ya que es peligroso. Su ataque está bosteado también por la tormenta de arena. Vamos a bajar mucho el ataque y nos vamos a recuperar la vida. Y ese Saispecto, me imagino que da con algo. Vamos a ver. Ah, tuve suerte que tengo la banda Focus, pero es porque recuperé la vida con absorbe fuerza, pero la tormenta de arena igual me va a matar cuando termine el turno, así que no me sirve de nada. Igual él perdió un ataque al usar tóxico, ya que de todas maneras Tacita de T se va a ir en este turno, no hay discusión. Por lo menos me hubiese gustado hacer un ataque más con este
Pokémon, pero no hice nada. O sea, me da una rabia que no sé, tal vez no vi bien las reglas de este torneo antes de traer a este equipo, pero me da una rabia que no pude traer a uno de mis Pokémon Gigantamax y hay personas que sí pudieron traer. Creo que no todos los Gigantamax se podían traer, pero igual el que iba a traer es uno que o sea, el que pensaba traer era a Lapras o a, o pensaba traer eh, a Snorlax, pero no me dio tiempo de prepararlo. Que vamos a ver, creo que con un Snorlax hubiera sido más seguro este torneo. Vamos a ver si uso Acróbata, Seismitoad. Soy más rápido que sus dos Pokémon, pero cualquiera de esos dos Pokémon puede reventar fácilmente a Cinderace. Y como les dije, vamos a ver, lo va a paralizar. Por lo que veo, no, su estrategia no es tan ofensiva, es más como soportar y envenenar y todo eso, todo por el estilo. Vamos a ver, todavía no puedo decir, no puedo cantar victoria ya que no sé cuál es el último Pokémon. Espero que no sea un Pokémon con el cual tenga desventaja, pero qué hijo de puta. La única esperanza mía estaba en Sasmito y ya la perdí ya que con todo lo que le hizo, no, ok, todavía tengo un turno con Sasmito. Si puedo usar Hidroarete con su rotón, le voy a hacer mucho daño y tengo que usar un ataque que reviente a ese Seismitoad, pero el problema es que no puedo, no, ninguno de estos dos ataques va a hacer mucho daño. Balón ígneo tampoco. Y acróbata, golpe bajo, creo que vamos a ir con acróbata. Es más rápido, aguantó muy bien Sindirachi, pero no pude hacer más, la verdad. Perdí este combate y creo que más que todo por no traer buenos Pokémon a este torneo. Sí, no es que no traje buenos Pokémon, pero no trae un equipo equilibrado pueda hacer frente en ese torneo. Además, no traje ni siquiera un Gigantamax, que con un Gigantamax podrías haber hecho mucho la diferencia. Por lo menos con un Snorlax, digo yo, no sé. Cualquier Gigantamax me hubiera servido mucho. Si, como vieron en ese combate, la ventaja la obtuvo el oponente por el Sandaconda Gigantamax. O sea, el ataque de arena tiene otro efecto y es que turno a turno le va quitando vida a mis Pokémon. Vamos a ver. Ok, segundo oponente seguro que va a sacar a Zeto X, cual detesto mucho, pero no tengo nada como contrarrestarle a Zeto X. Y si saco a Dracovish, no creo que le pueda hacer mucho daño. Vamos a ir con lo mismo. Tiene tiene dos Pokémon que pueden usar lanzallamas, así que no me arriesgo a sacar a Ferrothorn. Y vamos a ver, voy a llevar a Dracovish. Pero ahora la pregunta está
equipo. Vamos a ver, tiene dos Pokémon que son débiles a él, pero... ah, ¿qué equipo de mierda el que me traje, sinceramente? Equipo de mierda. Y no me tomé el tiempo necesario para... ¿Qué? Vamos a hacer todo X. Se eligió al azar. Vamos a ver qué se eligió. Porque lo que vamos a hacer ahora es que se elija el último al azar, porque el último siempre me cuesta más elegirlo, ya que no sé cuál de estos Pokémon elegir. Eh, voy mal en este torneo, pero la verdad es que últimamente no me ha quedado mucho tiempo. Qué mierda, saqué a Ferroton. Y no era Ferroton el que tenía que sacar, eh. Y de por sí no trae a Sashmeto, o sea, combate me va a ir un poco mal. Creo que voy a usar protección porque no sé qué tipo de Dragapult, contra qué tipo de Dragapult me estoy enfrentando. Vamos a usar Maxi Shorro, no lo uso por el momento. Vamos a irnos con un colmillo hielo contra este Dragapult. Ay, qué mierda. Tenía que maxizar. O sea, no estoy concentrado en esta batalla. Ok, perfecto. No tiene ataques tipo fuego. Justo, justo lo que necesitaba. Y es que este Pokémon no tiene ataques tipo fuego. O sea, ya con eso Ferrothorn me va a ayudar mucho en este combate. Sé que esta variante de Dragapult iba a ser con lanzallamas. Así que vamos a irnos con un Maxi Sombra y creo que con eso voy a acabar con este Dragapult. Pero estoy pensando si en vez de Maxi Sombra usar Maxi Chorro para usar los ataques de... No, no nos vamos a confiar, vamos a usar Maxi Sombra para reventarlo en este turno y tener un Pokémon menos por el cual preocuparnos. Vamos a ver a quién va a lanzar. Que creo que quieren ir contra Dragapult y es seguro que su Pokémon Duraludon tenga el Gigantamax, así que va a ser el próximo en atacar. Ha paralizado, pero igual uso el Maxi Sombra y reviento a su primer Pokémon que es Dragapult. Pokémon que no, la verdad no, si no es la variante de atacante especial, no le tengo mucho miedo. O sea, es un Dragapult usando ataques defensivos y para paralizar creo que es un desperdicio.
dije, era seguro que iba a usar señuelo. Ok, perfecto. Los dos ataques que lancé creo que fueron contra su... con eso Dracovic sale del juego y no me dio la oportunidad de poder tirarle el Maxi Sombra. Vamos a ver que por lo menos voy a usar un drenadoras y con eso, si ninguno de sus Pokémon tiene ataques tipo fuego, este Ferrothorn me va a servir mucho para este combate. Vamos a ver, tiene... creo que vamos a hacernos con todo X. Creo que por el momento todo X lleva una cierta ventaja sobre estos dos Pokémon. O sea, no pude lanzar el drenadoras con... Creo que voy a usar un señuelo, así que no voy a perder mi tiempo. Mm, estoy pensando si romperle... Estoy pensando entre Girobola. Ok, vamos a usar Girobola y vamos a romperle a ese Pokémon de una vez por todas. Ok, aquí vamos a confiar en la suerte. El problema es que si nos busteamos, soy muy lento. No sé si me va a dar tiempo. Vamos a bustearnos. Soy refuerzo. Y creo que va contra uno de mis Pokémon. Estoy creyendo que es... Ok, todo X. Qué hijo de puta. Por lo menos tengo la seguridad que su... Tiene ataques tipo... No le hice nada, o sea... No le hice nada. Por favor, no le hice nada a su Pokémon mierda ese. Ok, aquí estoy todavía chocando que si, a ver, más recuerdo, quiero saber si ese Duradodon es atacante especial o atacante físico. Ok, vamos a vernos. Rompe coraza, rompe coraza y vaya que me estoy arriesgando mucho. Vaya que me estoy arriesgando mucho. Usar rompecoraza. Que me baja el ataque. No importa. Creo que en este turno pierde el Dynamax, su Duraludon. Ay, qué hijo de puta. No hice nada, hombre. ¿Qué hiciste? Otro combate que he perdido. A ver. Pues no se sabe todavía, ¿eh? Porque este Ferrothorn he tenido combates en el cual si el oponente no lleva un Pokémon con ataques tipo fuego, no pueden contra Ferrothorn. Así que vamos a irnos, vamos a usar la estrategia y vamos a irnos con un protección. O sea, estoy pensando que estoy confiado que no lleva Pokémon con ataques tipo fuego, ya que si fuera de esa manera, ya lo hubiera hecho. Ok, seguimos aquí con la transmisión.
todavía socando con este Ferroton. A ver si hago el milagro. Vamos a ver, creo que estoy aguantando muy bien todos los ataques del oponente. O sea, se jodió porque no tiene ningún Pokémon que tenga ataques tipo fuego y si tú no llevas un Pokémon con ataques tipo fuego y vas contra Ferroton, es casi imposible de pararlo. Seguro que va a cambiar a uno de sus dos Pokémon por... Así que vamos a irnos con un... Vamos a usar drenadoras contra Duraludon. Es lo que queda. Lo retira del combate. Perfecto. Y yo que sigo usando drenadoras hasta que se acaben los turnos. Ah, pero aquí hay un problema. Hay un problema. Y es que el ataque de drenadoras no es infinito. O sea, se puede acabar. Y si no saco otro tipo de estrategia, tengo que por lo menos ganarle a uno de esos dos Pokémon para poder, ya solo me quedan cuatro drenadoras y creo que es lo que quiere el oponente que hagas, que o sea, quiere gastarme los drenadoras para que después no tenga opción de ganarle. Así que vamos a ver si puedo ganar. Darles Play, hola Darles Play, estás en Master Games, estás viendo el torneo de Pokémon 2020. Estamos en vivo. Que usa tajo aéreo. Y yo que me voy con un latigazo que es súper efectivo y ¡pum! Al suelo. Eso es lo que estaba esperando. Ahora viene su Duraludon. Y aquí hay peligro porque son dos Pokémon contra uno y tengo que por lo menos tirar un Drenadora para cualquiera de estos dos Pokémon o me va a reventar. O sea, tengo que recuperar mis puntos de salud. O sea, usó refuerzo y creo que está apostando todo a Duraludon. Va a usar pulso sombrío. Sé que lo voy a aguantar, sé que lo voy a aguantar, pero el problema es que tengo que recuperarme la vida muy bien. Recupero mi vida, recupero mis puntos de salud y vamos a ver, tengo el protección. Con el protección puedo seguir otro turno más para seguir recuperándome la vida. Es que Ferroto es la polla si el oponente no lleva un Pokémon con ataque de tipo fuego, no hay nada que pare a Ferroto. Ya se los digo, llevo antes jugando así en línea. He usado a Ferroton y si el oponente no lleva Pokémon tipo fuego o un Pokémon que tenga ataques tipo fuego, le he ganado hasta los cuatro Pokémon y no estoy bromeando. O sea, vamos a ver. Vamos a usar el Drenadoras contra Duraludon. Espero que no falle. Si no falla, ¡qué hijo de puta que me usó señuelo! Perfecto. Este, por lo menos no usó un ataque de apoyo para apoyarse en Duraludon y hacerme un ataque al por dos. Yo que me sigo recuperando la vida, yo estoy tranquilo, espero, tengo toda la paciencia del mundo. Sigo usando el protección y solo voy a esperar un turno más. Él va a seguir usando señuelo, cree que voy a usar trenadoras en el próximo turno, pero no, voy a usar un ataque para acabar de una vez con todas contra ese Pokémon tipo Sido que me está estorbando. Que recupero mis puntos de salud. Perfecto. Y vamos a usar latigazo, que no es súper eficaz, pero es eficaz. Le voy a hacer algo de daño y con esto creo que lo reviento, ya que tengo que bajarle algo
tiempo de vida le tengo que bajar y más las drenadoras. Creo que lo reviento en este turno, por eso no sabe qué hacer. Usa refuerzo, pero no le va a servir de mucho, al menos que sea un ataque crítico. Espero que el maldito handicap no venga y aparezca de repente, porque el handicap aparece, pero siempre con el oponente. El handicap es un hijo de puta. Pero está, sigo. Y ahora la estrategia es usar las drenadoras contra este Duraludon. Si logro meterle esas drenadoras, es, es, es como que ha ganado este combate. Vamos, 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 lo aguanté muy bien. Okay. No, handicap de mierda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este momento sea cuando con solo esas drenadoras que le hubiese metido, no hubiese podido hacer nada contra Ferroton y este Pokémon es más rápido que yo? O sea, perdí otra vez este combate, estuve a punto de ganar, pero el maldito handicap viene y le dio la ventaja al oponente esta vez, así que maldito juego injusto de mierda, hubiese podido ganar. Hice lo posible para poder ganar este combate. O sea, mis respetos para Ferroton, pero no pude hacer nada. Otro combate que se me va y estoy perdiendo los puntos, señores. Ya solo me quedan 1451, qué desgracia. Perdido 9 puntos. Cuando empiezas el torneo te dan 1500 puntos. Vamos a ver qué tal me va, qué tal me va. Creo que ha sido un error en meter a este Pokémon tipo fantasma que no me ha servido de mucho, la verdad. Y el Togekiss también, o sea, el Togekiss es un buen Pokémon, pero si no lo sabes usar es una mierda, es un cero a la izquierda. Vamos a ver, creo que si en el combate pasado hubiera sacado 6 mitos, hubiese podido ganar. Vamos a ver. Tiene dos Pokémon que pueden usar lanzallamas, así que es un poco riesgoso, la verdad, sacar a Ferroton, pero ya vieron qué qué buen papel hace Ferroton cuando no hay un oponente tipo fuego en el campo. Ah, ok, vamos a irnos con estos. Vamos a ver qué tal nos va en este combate. Ok, voy a mandar el. No sé por qué el Nightbot no me está funcionando para este directo. Creo que algo está pasando. Vamos a ver si puedo recuperar. Close. Vamos a ver si funciona. Ok, vamos a ver por el momento. Saca electrogénesis, bien. No me importa ya que mis Pokémon son. Vamos a ver. Vamos a irnos con un Maxi Chorro. Y el otro Pokémon no me gusta mucho, la verdad. No me gusta mucho ese otro Pokémon tipo eléctrico. Porque voy a irme con un. Problema es que ya fui con Maxi Chorro. Y. Ya, vamos a ir con Maxi Chorro. Y vamos a irnos con Balón Igneo, de que soy más rápido. Balón Igneo, vamos a ver qué tanto daño hace Sindirachi. Va a maxizar a uno de sus dos Pokémon. Vamos a ver con cuál se va. Que vamos a tratar de mandar el Discord.
analizar y vamos a ver si puede soportar un Maxi Chorro de Seismithod. Si lo soporta, no importa porque todavía tengo a Dracovish, que sé que le va a hacer buen daño. Que vamos a ver. Perfecto, suficiente daño. No puedo pedir más de Sinbirachi. Usa Maxiflora. No contaba con que este Pokémon tuviera este tipo de ataque. Vamos a ver. Lo soporto muy bien. Pero espero que por lo menos me dé chance de poderle tirar el Maxi Chorro. Si con eso es suficiente, ya que el otro turno va a venir mi Dracovish enfadado, cabreado y que se lo voy a tumbar de un solo ataque, de un solo golpe. Vamos a ver. Por el momento, Sinbirachi creo que no me está haciendo mucho. Ok. Bueno. Se está poniendo serio. Se está poniendo serio. Debilitó a un Pokémon, pero yo también le debilito al suyo. Vamos a ver qué Pokémon va a sacar, porque yo vengo con Dracovish y vengo con todos, señores. Vamos a ver qué Pokémon va a sacar. Espero que sea el Pokémon más peligroso que tenga el Pokémon más peligroso que lo tiene ahora, porque ahí está lo que esperaba. Así, porque ahora sí me voy a ir con... Y aquí es donde me pongo a pensar, o sea, o le tumbo al grande o le tumbo al pequeño, que me voy a usar otra vez Maxi Chorro por este lado. Y Branqui Bocado, que no es súper efectivo contra su Pokémon, pero creo que lo voy a tumbar de un solo. No es posible que se fue el hijo de puta. Es más rápido que yo, más rápido que yo. Y no le hice nada. Y que por lo menos soy más rápido. Toma. Es que no recordaba que mi Saxmito tiene nada rápido. Y que soy el doble de rápido. Suficiente con eso. El uso golpe fantasma, que es posible que el golpe fantasma se lo haya tirado a Dracovish, pero no me importa. La verdad no me importa, porque no creo que sea suficiente para Dracovish. Creo que voy a ir con Maxilada contra su Dragapult. Y vamos a seguir con Branqui Bocado contra ese pastelito que me lo voy a comer. Que me disculpo, creo que hace un momento tenía problemas de audio, pero ya los pude solucionar. Vamos a ver. No solo monitor. Que ganamos este combate. Vamos a ver si nos puede ir y si nos puede ir siempre así.
Vamos a ver qué tipos de Pokémon lleva este contrincante. Vamos a ver. Si no mal recuerdo, el primer Pokémon tiene la habilidad peluche y es débil contra tipo fuego. Lleva uno tipo acero y dos tipo roca, por lo cual tengo la ventaja. Si llevo creo que no hay razón para no llevar a Ferrothorn en este combate. Lo vamos a llevar y a ver qué tan bien me va. Qué tan bien me va en este combate. Vamos a ver si puedo remontar todo lo que he perdido en este torneo y obtener algo de puntos. Como les dije, llegué tarde al torneo. Estos últimos 2 días estaba de paseo y no usé la consola en estos días. Por eso que ahora aquí es donde me pongo a pensar yo. Esto me pongo a pensar yo porque me da miedo cuando hay Pokémon que no conozco y no sé qué tipo de estrategia van a sacar, así que me da miedo este tipo de Pokémon. Además, no sé qué puedo hacer aquí, ya que vamos a ver, voy a usar golpe bajo, arriesgándome. Voy a usar golpe bajo contra ese Solrock. Vamos a Dynamaxizar y usar un Maxi Shorro. Con eso vamos a hacer el doble de veloces con Seismitoad, pero eso no me garantiza nada. O sea, vamos a ver. es- vamos a subir el volumen a la consola. Creo que estaba un poco bajo, no se escuchaba nada. Para ponerle más emoción a este torneo. Golpe bajo, pero ha fallado. Creo que va a usar un ataque mierda no sé la verdad qué tipos de ataques usa Solrock. Por el parecer, su Pokémon este es defensivo especial, o no, es defensivo y o sea, no sé con qué se va a ir. Maxi Puño contra Cinderace, que no le hace mucho daño que se diga, pero se incrementa mucho su ataque. Así que creo que, ok, la estrategia es que va con espacio raro, ahora es más rápido que yo. Y creo que lo que tengo que hacer es ir contra ese Solrock. Vamos a ir contra ese Solrock. Ahora él es más rápido, va a irse con Maxi Espectro. Lo aguanto muy bien, si sigo así. La verdad, la verdad, hijo de puta. Eso es lo que a veces cuando combates con Pokémon que no conoces, que casi no o sea, no son los típicos Pokémon, ¿verdad? Que usa todo el mundo, que Dragapult, ¿verdad? Cuando juegan con este tipo de Pokémon, Darmanitan, Dragapult, todo el mundo los usa, por lo menos ya sabes a qué atenerte, ya sabes qué hacer, pero con este tipo de Pokémon nunca se sabe qué va a pasar, porque estos Pokémon, como te digo, son impredecibles. No sé con qué ataque, con qué tipo de efecto, con qué cosa me van a salir. Entonces es una desventaja.
Sí, no sé qué problemas tengo con el audio. Bueno, seguimos, señores. Estoy pensando a ver si todavía puedo ganar este combate. Si ninguno de sus Pokémon tiene ataques tipo fuego, pero su otro Pokémon tiene ataques tipo pelea, que también le hacen mucho daño a Ferrothorn. Pero, ¿cómo es que su Pokémon tiene tanto? Es un ataque crítico, pero es un hijo de puta, sinceramente. Es que, es que señores, el handicap está en todos lados contra mí. El handicap, no me quieres dejar ganar ninguna batalla, handicap de mierda, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer algo con Ferrothorn. Vamos a protegernos, ya que es lo único que me queda. Tengo que recuperar puntos de salud y ganar tiempo. Esa es la estrategia por el momento. Ferrothorn vale más que le reventé a su Solrock, porque si no le hubiera reventado a su Solrock, él hubiera ido con un ataque tipo fuego y ahí es game over, hubiera perdido automáticamente. Perfecto, se está matando el solo, así es como me gusta. Está subiendo toda la defensa a ese tubo. Yo lo único que quiero es recuperarme puntos de salud. Perfecto. Y ahora le voy a ir con una arenadora a ese Lobo para irme recuperando la vida turno a turno, ya que es lo que necesito para ganar este combate. Todavía lo puedo ganar con Ferrothorn. O sea, como pueden ver, el oponente no sabe qué hacer, está pensándolo mucho. Vamos a relevo, todavía le queda otro Pokémon. Es que no le hice nada. Usa relevo y creo que ahora sí va a usar su Pokémon, que es el que me va a venir a reventar aquí, y es Milotic, que va con terremoto. La estrategia era subirle toda la defensa a Milotic y que Milotic viniera contra mí, que por lo menos en este turno recupero muchos puntos de salud y acabo con su Pokémon. Todavía me quedan dos Pokémon y todavía puedo perder, o sea, o sea, que puedo perder es lo más seguro hasta el momento. Vamos a ver si, qué puedo hacer en este combate. Vamos a irnos con protección y por lo menos recuperar puntos de salud y ver cuál es la estrategia que tiene con estos dos Pokémon. Milotic seguro que va a ir con un ataque de estos tipo agua como hidrobomba, ataques que pueden hacerme mucho daño, ya que vamos a ver cuál es su estrategia, está pensando mucho. Yo que voy con protección para seguir recuperando puntos de salud. Usar piso algodón con su Dogu para aumentarse mucho la defensa. Ok, rayo hielo. Puede estar toda la vida con un rayo hielo y el rayo hielo no me va a hacer tanto daño. Así que me alegra que no tenga ataques que puedan hacerle tanto daño a este Ferrothorn. Voy a usar drenadoras contra su Downward y espero que el maldito handicap de mierda no venga aquí a arruinarme este combate y que falle las drenadoras y ya no pueda hacer nada. O que venga y me congele ahora. Congélate, congélate. Ok, no se congeló. Y estamos bien hasta el momento. Seguimos de pie todavía. Seguimos de pie. Creo que puedo ganar este combate a pesar de que llevo la clara desventaja. O sea, estoy perdiendo.
pero con estrategia y con paciencia y con un ferrotón se puede hacer milagros. Vamos a usar protección. Suerte que le reventé a su Solrock, porque si no le hubiese reventado a ese Solrock, ya otro gallo cantaría, ya no estuviera en este combate. Ok, se va con recuperación. Perfecto. Puede irse con recuperación cuantas veces se le dé la gana, porque igual yo voy a recuperar mi vida y tengo latigazo que me va a hacer. No, pero ahorita que recuerdo también su Milotic tiene mucha defensa. Creo que la defensa la tiene al por 6 ya que usó relevo con su double busteado. No sé si ese Milotic es defensivo. Vamos a ver qué tanto le hago con latigazo. Si ese Milotic es defensivo es porque. No, no, corrección. Si ese Milotic, o sea, él usó rizo algodón para incrementarse la defensa y después usó relevo, quiere decir que su Milotic no es defensivo. Por lo tanto, puede ser atacante especial y le haya dado todos los puntos de esfuerzo en velocidad. Por lo que quiere decir que si uso girobola le puedo hacer más daño que con latigazo, pero no estoy seguro. Siempre voy por esa protección, ya que donde me llega a congelar con un rayo hielo, donde venga el handicap y boom, me salga con sus cosas, donde me llega a congelar es que no esta no la cuento. Así que vamos a ver. Usa agilidad, se está incrementando su velocidad. Lo que quiere es atacarme con sus dos Pokémon, pero no importa. Creo que lo más inteligente ahora es acabar con ese double, pero no sé hasta qué punto sería lo más inteligente ya que estoy recuperando el doble punto de salud, así que creo que mejor vamos a probarnos con Girobola para Milotic para ver qué tanto daño puedo hacerle con este Girobola. Estoy apostando a que su Milotic sea súper más rápido que mi Ferroton y Girobola hace, el daño lo hace dependiendo de la diferencia entre, entre la velocidad, así que vamos a ver. ¿Qué demonios hizo? ¿Qué demonios? ¿Ha cambiado la defensa o la defensa? Este hijo de puta algo hizo, pero no me hizo, o sea, tanto, no le hice nada, no le hice nada con el girobola. Seguimos con Ferroton, lo que no me está gustando mucho es que ese Milotic tenga recuperación y no puede hacerle nada. No sé cuántos recuperación puede tener un Pokémon. Creo que puede tener hasta. No estoy seguro recuperación. Vamos a ver, vamos a usar un latigazo para ese Milotic. Cambia defensa. Ah, eso es lo que estaba haciendo. Cambió la defensa. No te vayas a quemar, Ferroton. Donde me llega a congelar o a quemar es que prácticamente voy a perder el combate porque no le voy a hacer prácticamente nada de daño a su maldito Milotic después. Eh, ok, aquí es donde no sé la verdad qué puedo hacer. Creo que voy a irme con protección nuevamente, no voy a arriesgarme.
O sea, no sé, aquí es donde no sé lo que tengo que esperar a que su mailote se le acabe la recuperación. ¿Cuántos recuperación puede tener un Pokémon? Eh, haciendo de cuenta de que, o sea, dando por sentado que él haya usado Max PP para incrementarlo al máximo, ¿cuántos recuperación puede tener? Eso es lo que quiero ver. Tiene 20, o sea, puede recuperarse 20 veces. Y aquí es donde me hubiese gustado eh, ponerle tóxico a Ferroton. Creo que muchas personas lo llevan con esa variante, la variante de tóxico, pero como no, como yo, como siempre, no alisté bien a mis Pokémon, así que Ferroton, ok, solo falta que me congele a Ferroton y ahí sí, y va, que Mailote acaba de evitar el ataque, perfecto. No sé cuántos de recuperación le pueden quedar al hijo de puta. Vamos a ver datos. Quiero ver algo, quiero ver algo. O sea, el latigazo tiene un 120 de potencia y no me voy a arriesgar a gastarlos. Tengo solo pocos protección. Creo que a mí se me va a acabar primero que a él los ataques. Si Si él no hubiera hecho ese busteo en la defensa, creo que ahorita estuviese ganando yo. Pero aunque se mire como que aún puedo ganar, estoy calculando y es imposible, a menos de que le lance un latigazo que sea ataque crítico y ahí sí lo reviente. Pero va a seguir usando recuperación y eso es lo que no me gusta y lo sigue evitando. Así que, ¿qué les puedo decir? O sea, él es atacante especial, por eso mi casco dentado no le va a hacer daño. Puede seguir con su estrategia de mierda de recuperarse. Ya solo falta que me congele y ahí sí estoy perdido. Que yo voy a lanzar otro latigazo ya que es posible que se confíe, no use la recuperación y eso me dé chance de lanzarle un ataque crítico. Él usó un golpe crítico. O sea, el handicap o sea, este combate hasta a mí me está aburriendo porque podría estar todo el día, pero no voy a estar todo el día porque dentro de poco se me van a acabar los ataques y ahí sí nos voy a saber qué hacer. Ok, solo quedan 54 segundos. Y si, si estoy pensando lo que estoy pensando, o sea, aquí me quedan dos posibilidades. Él va a usar recuperación y no sé si va a tener más.
No sé si va a tener más puntos de salud que yo. O sea, recuperación, perfecto. Se recupera su vida. Pero con este latigazo voy a tener más puntos de salud. Y gané solo por puntos de salud. O sea, es una vergüenza hasta para mí. Pero bueno, victoria es victoria y cuenta en este torneo. Así que vamos a seguir. Victoria es victoria. Sumamos otra victoria a este torneo. Espero que siga con esta racha, no pierda, porque la verdad no me está yendo muy bien que se diga. Todavía quedan 2 horas y media para que se termine este torneo. Como pudieron ver, Ferroton, si el oponente no lleva un Pokémon tipo fuego, Ferroton puede acabar hasta con 3 4 Pokémon. Como lo pudieron ver, acabó con 3 Pokémon. Ok, este equipo que trae él, puede que traiga un Gigantamax que es Gengar. Y tiene 2 Pokémon tipo fuego que la verdad no me gustan mucho. Así que no puedo llevar a Ferroton en este combate. Así tener que llevar, tener que hacer otro tipo de estrategia. Togekiss, la verdad, no sé si me puede ayudar mucho en este combate. Mm, Estoy pensándolo mucho. Creo que me va a servir más tacita de té. Vamos a ver qué puedo hacer en este combate. Ok, ya estamos de regreso. Y si hace poco no estaba hablando es porque acabo de ir a miar. Y además que no pasó nada grave. Vamos a ver. Dynamax, le vamos a usar. Vamos a irnos contra ese Tiranitar, que es el que más daño puede hacer en este combate. Vamos a ir con todo a ese Tiranitar, Cinderace y Seismito. Espero reventarme este Tiranitar en este primer turno. Si no lo reviento, por lo menos lo voy a reventar en el siguiente. Voy a sacar a mi arma secreta que es... Ok, ok, muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien, Sindirachi, mejor de lo que esperaba. Y vamos a sacar a Dracovish a que ponga el pecho un poco. Sé que va a usar ataques, no sé qué tipo de ataques va a usar. Eh, Usar avalancha y onda trueno, pero no afecta a Seismito. O sea, mala jugada. Vamos a ver, es de. Puede ser de China o de Taiwán. Pero es un asiático y como podemos ver, cometió ya una mala jugada porque ya hizo su movimiento ahí de onda trueno contra Sasmitos y es tipo tierra. Tal vez nunca se había cruzado antes contra un Sasmito, quien se está volviendo uno de mis Pokémon favoritos, ya que
Es el que me ha salvado el pellejo en este torneo. Y con este Dracovic, la verdad que no hacen mal, no hacen un mal equipo. Vamos a seguir. ¿Cómo me gustaría? Vamos a usar Maxi Puño contra este Kiaradox, que seguramente lo va a Cinemaxizar. Y vamos a ir con un Branqui Bocado contra su Rotón. Y a ver qué tanto daño podemos hacerlo. Como les dije, lo va a Dynamaxizar. Hola Rubén Blanco, salud, un placer saludarte, gracias por estar viendo el directo. Y vamos a ver qué tanto daño podemos hacer. Bran equivocado, que estoy seguro que lo voy a reventar. Ahí está. Me le pudieron haber bajado, le pudieron bajado el ataque de Dracovic, pero con la intimidación del Gyarados, que ahorita se lo voy a subir a propósito. Pero este Dracovic con su habilidad mandíbula fuerte bajo la lluvia es que no lo para nadie. Y más que era súper efectivo. Y aguantó muy bien este golpe. Todavía tengo para un ataque más con este Dracovic, a no ser de que el Pokémon que me saque al campo sea más, sea más rápido que Dracovic. Vamos a ver qué Pokémon fue el que sacó a Dragapult y ahora sí que se está poniendo serio. Serio, digo serio porque está serio de verdad, o sea, no. mm, ¿Qué Pokémon me queda? Tengo tres Pokémon todavía, pero tengo una leve desventaja aquí. O sea, voy a usar Maxilada, voy a ir con todo contra ese Dragapult. No me conviene dejarlo con vida. Ese Dragapult puede. ¿Qué hijo de puta es? Ese Dragapult me puede hacer la vida imposible ahora. Por lo menos sé que es atacante físico. Que usó Maxi Chorro. Usó Maxi Chorro y. Ok. No sé qué tanto podrá soportarlo muy bien. Ok. Perfecto, perfecto. Todo está como debería de estar. Ahora aquí es donde. Ok, vamos a sacar la tacita de té a ver qué tanto le puedo hacer. Y tengo que bajarle el ataque a ese Gyarados o ese Gyarados me va a joder mucho, la verdad. Creo que va a ir contra mi Sashmitos, así que vamos a darle un puño de hielo y vamos a irnos con un rompecorazas que la verdad me estoy arriesgando mucho. Si me arriesgo o no me arriesgo, mejor voy a ir con un bola sombra, no voy a arriesgar esta batalla por la ambición, ¿verdad? Vamos a ir con bola sombra porque ya solo le queda un Pokémon y tengo el Banda Focus, solo le queda un Pokémon y tengo que bajarle lo más de vida que pueda. Ellos armadura frágil, me incremento la velocidad, pero
no va a servir de mucho ya que, ok, mierda, creo que mejor hubiera ido con absorbe fuerzas, me hubiera servido más en este turno para poder eh, bajarle el ataque a ese. Ok, ahora si estoy pensando lo que estoy pensando, Gyarados va a ir con un ataque seguro, así que si uso golpe bajo, voy a poder hacerle mucho más daño. Como les digo, ya la cagué, pero voy a remendar mi error. Ya la cagué. ¿Por qué la cagué? Porque usé bola sombra en vez de absorbe fuerza. Voy a remendar mi error con golpe bajo, que sé que él va a atacar. Así que golpe bajo va a hacerle algo de daño. Perfecto. Creo que ahora viene contra Sindirachi por todas. Lo reventó, pero todavía tengo a Seismitoad más la tormenta de hielo que está, o sea, aunque quede vivo, no lo iba a aguantar. Ganamos otra, ganamos otra batalla y seguimos. Ok, tengo que seguir así. Si sigo así, puedo ganar algo de puntos en este. Puedo ganar algo de puntos en este torneo. Todavía quedan 2 horas de torneo, así que vamos a ver qué tal me va. Ok, este tipo de equipos son los que no me con las contra los que no me gusta combatir. Cuando ya miro a un Togekiss, ya no sé la verdad cómo ir, pero tiene, vamos a ver, 2 Pokémon que vamos a usar Seismito, Sindirachi, Dracovish, y ahora el último Pokémon, no sé cuál de todos sacar, ya que eh, no sé qué tipo de Pokémon me va a usar. Ok, vamos a irnos con Ferroton, que ya me dio muy buenos resultados. Gracias a Ferroton recuperé dos combates. Gracias a Ferroton pude ganar 2 combates que estaban prácticamente perdidos. Así que le vamos a dar esa oportunidad a Ferroton. Aunque Ferroton cuando hay muchos Pokémon tipo fuegos, no es recomendable llevarlo a combate, pero vamos a ver qué tal me va. Otra vez contra creo que es japonés o coreano, japonés creo que es, japonés, muy bien. Y va con Pokémon. Sí, creo que, si es lo que creo que va a ser, creo que va a ir va a usar viento afín, con la pelusa esa, va a usar viento afín, así que la pelusa esa es el que tiene el Banda Focus, no creo que sea el Escadril el que lo tenga, ya que creo que su estrategia va a constar en que va a lanzar un, va a lanzar un viento afín para que sus Pokémon sean más rápidos. Lo saca del campo ya que lo sabe muy bien. Ok, saca a Tiranitar.
Y usa chorro de arena, pero... Ok. Creo que él va a venir contra Sindirachi. Seguro, seguro, seguro. Ahora, que sea más rápido que Seismito, la verdad no lo sé. Si es más rápido que Seismito, la verdad me va a hacer mucho daño. Y ahí sí va a poder... Ahí sí va a poder... eh, no sé, la verdad, creo que ahí sí no voy a saber yo cómo contrarrestar eso porque, o sea, Maxi Temblor, que seguro va contra Sindirachi, que se lo va a reventar, no lo va a soportar. Ahora, ¿por qué fue más rápido? Es la duda que tengo. Creo que fue por el chorro de arena. Creo que este escadril, la habilidad especial que tiene, o sea, no, habilidad especial que no le va a servir de mucho, ya que voy a irme con Maxi Chorro. O sea, ya venció a un Pokémon, pero todavía puedo ganar esta batalla. Por el momento llevo algo de ventaja y es que tengo todavía estos dos Pokémon en el campo. Voy a irme con Maxi Puño para incrementar mi ataque. Y el Bran equivocado contra su Tiranitar, que estoy casi seguro que lo voy a reventar. Lo sacó del combate, es un hijo de puta, la verdad. Y va a sacar a su pelusa esa. Bueno, creo que la verdad no está mal, que haya puesto la pelusa esa, ya que sé lo que piensa hacer en este próximo turno y sé que va a sacar a Tiranitar para... Así que vamos a ver si en verdad lo hace, si saca a Tiranitar. En este turno, igual manera va a perder a dos de sus Pokémon. Creo que la está pensando muy bien. Va a usar viento a fin. Ahora es más rápido que yo. Y usa Maxi Temblor. Ahora vamos a ver contra quién lo va a usar. Va contra Dracovish. Igual manera. Que se incrementó la defensa. De igual manera va a perder a sus dos Pokémon en este turno. No van a soportar el poder de Dracovish bajo la lluvia. Y, y no va a soportar el Maxi Chorro. Ya solo me queda un Pokémon que es Tiranitar. Así que este ha sido el más fácil de todos los combates que he tenido en este torneo. La verdad, ha sido un torneo muy duro. Hay muchos equipos que usan Pokémon tipo Hada y saben pararme muy bien. Ok, aquí por lo menos, ok, le quedan dos Pokémon, pero ok, todavía no canté victoria antes de tiempo, la verdad. Canté victoria antes de tiempo y no debía hacerlo. Todavía puedo perder el combate. Su Charizard, vamos a ver qué Pokémon me quedan. Si no acabo con ese Charizard, si no acabo con ese Charizard ahora, seguro que voy a perder el combate. Así que vamos a ver si Dracovish es más rápido que Dracovish, por favor. Dracovish, te lo suplico. Es más rápido que ese puto Charizard. Atajo aéreo. Dracovish. Oh. Si Dracovish hubiera soportado ese ataque, o sea, no sé cómo es que su Charizard pudo ser más rápido que Dracovish. Vamos a usar Hidroarete. Ok, ya con Charizard fuera de combate, ya no hay amenaza para Ferroton.
Y tengo dos Pokémon que son súper efectivos contra ese Tiranitar. Y un error, chavales, es cantar victoria antes de tiempo. Nunca hagan eso. Pero bueno, no voy a volver a cantar victoria ahora, pero estoy casi a punto de ganar este combate. Casi él estuvo a poco de darle la vuelta al combate, la verdad. O sea, con ese Charizard pudo haber hecho muchas cosas, pero bueno. Bueno, ya llevo tres combates seguidos ganados. Espero seguir con esta misma racha. Vamos a ver cuál es este equipo. Ah, Pokémon al que le tengo miedo es el Mimikyu, por ese turno de más que tiene. Vamos a ver aquí. Creo que tengo que llevar la estrategia de siempre. Estos tres Pokémon van porque van. Ahora, si no lleva Dragapult, que es una posibilidad, si no lleva Dragapult, la verdad tengo muchas esperanzas de ganar este combate con Ferrothorn. Y la otra sería que el Dragapult no tuviera lanzallamas. Con eso sería suficiente para ganar este combate. Como pudieron ver en los combates anteriores, a Ferrothorn no lo paran, es que es nadie si no llevan un ataque tipo, tipo fuego. Y perfecto, el primer turno, y ya me está gustando esto. Además su escadril es con rompemoldes. Primer turno, ya me está gustando eso. El escadril seguro que va con la banda Focus. Me está gustando es porque yo lanzo un Pokémon tipo fuego al inicio que es más rápido que sus dos Pokémon, creo. Y sé que más de alguno me voy a reventar con Cinderace. Por eso es que lo está pensando, o sea, no se decide atacar, no se decide qué es lo que va a hacer. Y lo que acaba de hacer es lo más inteligente, o sea, sacó a Dracovish, que es tipo agua, para proteger a Corviknight, pero todavía, si soy inteligente, puedo hacer mucho más cosas, aunque ese Dracovish no me gusta para nada. Puede que sea más rápido que Cinderace y si lo dejo en el campo, me lo puede reventar. Y me lo reventó siempre con terremoto de escadril. Es un hijo de puta, sinceramente. O sea, no llevaba cinta elegida. O sea, cosa que me sorprende mucho, no lleva cinta elegida. Perfecto. Ahora aquí es donde tengo que pensar muy bien. Llevo a Dracovish. Y es posible que su Dracovish sea más rápido que el mío. No sé, la verdad. Vamos a ver qué Pokémon decide mandar al campo. Mando a Dracovish. Y él manda a Dragapult. Ok. Creo que esta es la oportunidad de reventarle. Si no le reviento a ese Dragapult,
me va a hacer mucho daño. Así que es la mejor opción reventarle al Dragapult e ir con un Bran equivocado. O sea, él va a venir con Bran equivocado, con Dracovish. La verdad que aquí estoy pensándola muy bien, no sé qué. La verdad estoy pensando qué hacer. Voy a ir con Colmillo Hielo. Vamos a cambiar aquí las estrategias. ¡Qué hijo de puta! Es un hijo de puta. Creo que ahora sí este Dracovish sí se está poniendo con meta Draco y eso es seguro que va contra Dracovish. No entiendo cómo puede ser más rápido que mi Dracovish, o sea, es que, bueno, es atacante especial, por lo cual estoy seguro que Dragapult, si no lo reviento ahora, qué hijo de puta, lo tenía que reventar en este turno para que Ferroton pudiera soportar cualquier tipo de ataques. Muy bien, que de por sí me baja el ataque, me reviento ese Dragapult. Con esto va a ser, esto es muy bueno ya que Dragapult era el único que le hacía, le podía hacer mucho daño a a mi Ferroton, pero ese Dracovish no se queda atrás, todavía le queda un Corviknight, no podemos cantar victoria antes de tiempo, vamos a ir por todo, con todas contra ese Dracovish. O sea, si uso Maxi Puño, puedo incrementar el ataque de Ferroton también. Si uso un Maxi Chorro, voy a ayudarle a ese Dracovish. Así que es mejor reventarse a ese Dracovish y, y lanzar drenadoras contra Corviknight. Esperar que todo salga bien. Creo que su Dracovish es más rápido, o sea, no sé contra quién va a atacar. Perfecto, Size Method logró aguantar un turno más, que es lo que necesito. Ahora lo que necesito es que no vaya a atacar. Ok, muy bien, perfecto. Eso es lo mejor que me ha pasado, ya que no fue contra Size Method y eso me va a dar tiempo suficiente para mandarle un maxilada que no le hizo nada. No le hizo nada. Sin embargo, él no tiene cómo pararme el Ferroton, así que todavía tengo mucho aquí. Puedo tirar el drenadoras contra su Dracovish y ahí sí que no va a poder pararme. Aunque use plancha corporal con su Corviknight no le va a servir de mucho ya que igualmente voy a estar usando igualmente voy a seguir con la estrategia de drenadoras y tengo casco dentado, por lo cual él va a seguir perdiendo puntos de salud mientras yo los voy a ir ganando. Creo que él va a ir ahorita con dos ataques contra Ferroton. O sea, estoy más que seguro. Si lo hace, creo que ya perdí este combate. No creo que Ferroton, o sea, Ferroton aguanta mucho, pero no creo que aguante dos ataques. Lo sabía, los aguantó muy bien. Perfecto, lo va a aguantar muy bien. Pájaro usado y seguro que va contra Ferroton.
lo que me favorece mucho. O sea, creo que aquí ni solo el handicap puede ayudar a este hijo de puta, la verdad. O sea, le ayudó el handicap, creo que no pude. No, 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 ahí están las drenadoras. Ahora tengo prácticamente ganado este combate. Voy a seguir robándome sus puntos de salud. Sí, sí, Sasmito que no se quiere ir. O sea, es que Sasmito es un guerrero, igual que este Ferroton. Me gusta mucho. Y ahora lo único que tengo que hacer es, él seguro que va a ir contra Ferroton, sin saber que Ferroton tiene protección. Solo necesito protegerme en este turno. Hola, Juaco, ¿cómo estamos, Juaco? Eh, Vamos a ver, puño hielo. Y vamos a usar protección. Sé que va a irse contra Ferroton. Juaco es un amigo mío que me estaba ayudando a practicar en Fortnite, que no soy muy bueno en Fortnite. Y ha querido jugar conmigo estos días, pero Juaco estaba en un viaje, regresé ayer por la noche, encendí la consola y me puse a jugar dos partidas. Y cuando te conectaste, que en ese momento es cuando ya iba a ir a dormir, así que después que termine el torneo, ya solo quedan 2 horas de torneo, podemos jugar un par de partidas en Fortnite, ¿o qué? Llevo una buena racha ahorita en Pokémon, ya llevo 4 victorias seguidas, eso es muy bueno. O sea, único equipo Pokémon que me puede parar a mí es un equipo que tenga muchos Pokémon tipo fuego, o ese equipo que todos están llevando últimamente, que es el equipo Hada. Pero de lo contrario, estoy ganando muy bien los combates. Joaco pregunta cómo puedo participar en un combate del torneo internacional. Joaco, este torneo la suscripción del torneo era del 20 al 27 y no es un torneo que lo organice yo. Este torneo es organizado por los mismos servidores de Nintendo. O sea, ellos lo organizaron y yo solo soy un participante más. Vamos a ver. Tiene dos Pokémon que se revientan a mi Ferroton de un golpe. Son Darmanitan y Cinderace. Seguro que los va a sacar. Hay otros Pokémon que no sé qué estrategia estarán pensando con esos Pokémon. Yo voy a seguir con la misma estrategia. Paco dice, sí me escribí. Entonces lo único que tienes que hacer es irte a torneos en línea y tienes que escribir a un equipo. Eh, lo que sí te quiero, vamos a ver, lo que sí te quiero recomendar es que el equipo que inscribas tiene que, tiene que ser el definitivo, o sea, no puedes cambiar de equipo, tienes que irte con ese equipo. O sea, tienes que llevar el equipo más tocho que tengan, el equipo más fuerte, tiene que ir con los ataques perfectos que tú les quieras llevar, con los objetos que necesites. Ya tiene que ir con todo porque no lo vas a poder cambiar y fue el error que me pasó a mí. Ayer me metí en el torneo y, y después no podía cambiar los Pokémon y como ven el equipo que llevo es muy, pero muy desequilibrado.
No me está gustando mucho este Pokémon, le vamos a caer doble. Tienes que llevar un equipo Pokémon, Waco, y que sea el definitivo porque no lo vas a poder cambiar. Y tienes que ir, creo que allá en Chile todavía es de mañana, así que tienes todavía un día para jugar el torneo, todo el día si quieres. Yo ya solo tengo 2 horas, creo. Sí, 2 horas. Y se acaba el torneo aquí. Ok, aquí vamos con este torneo. Es un hijo de puta, ¿sabe? Me acaba de hacer un ataque y creo que me pasó un objeto que no me sirve de nada, que es el spray vocal. Es un buen hijo de puta, la verdad. Que vamos a ir Maxi Puño, incrementar el ataque y vamos a ir con ida y vuelta. Mi Pokémon aquí, Sindirachi, ya está estorbando, la verdad. Va a Dynamaxizar. Todavía no conozco muy bien ese Pokémon, por eso me está dando un poco de miedo. O sea, sí sé qué Pokémon es, pero no sé qué tipo de estrategia tiene. O sea, va con reflejo. Usa Maxi Flora, perfecto. Creo que eso es lo peor noticia que me pudieron haber dado, ya que Maxi Flora es lo único, es otra cosa que puede parar muy bien en mi equipo, en especial a mi Seismito, que voy con ida y vuelta, que sé que no lo voy a... lo reventé, perfecto. O sea, mejor de lo que pensé. Ok, voy a sacar a Dracovish y ahora viene, o sea, como al niño al dedo me cayó este Dracovish, ya que con Maxi Puño voy a incrementarle su ataque. El problema es que no sé qué Pokémon es el que va a sacar ahora. Y el siguiente Pokémon me puede poner en jaque. Así que tengo que ver qué Pokémon va a sacar ahora y ver cómo continúo con la estrategia. Pero por el momento mi prioridad es acabar con su Pokémon Dynamaxizado, que es la mayor amenaza hasta el momento. Vamos a ver, estaba pensándolo mucho. Sabe que por el momento llevo la ventaja. Ok, llevaba la ventaja. Como les dije, no hay que cantar victoria antes de tiempo. Por lo menos con la tormenta sé que soy más rápido que él. Pero aquí todo está... Creo que vamos a usar otra vez. Vamos a usar Bran equivocado contra su Darmanitan y espero que me lo pueda reventar. Espero que me lo pueda reventar. Vamos a ver. Perfecto, es que Dracovish no lo para nadie con busteado que bajo la lluvia, que... Perfecto. Esta batalla, la verdad que me está gustando mucho. O sea, son Pokémon que no los había visto en combates en línea y que es una... O sea, ahora le pongo un poco de duda si este entrenador en verdad entrenó sus Pokémon, ya que nunca había visto este tipo de, ¿cómo decir?, de estrategia antes. No sé, la verdad, me pareció que casi remontaba, casi pierdo la ventaja,
pero, o sea, me pareció muy difícil al inicio del combate, pero ahora me está pareciendo muy fácil. Pero no puedo cantar victoria antes de tiempo, eso es el peor error que puedo cometer. Ya lo cometí una vez, hace dos combates y ahora no lo voy a volver a cometer. Por lo menos sé que Dracovic es más rápido. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo se participa en el torneo? Carlos, el torneo es un torneo en línea que, que lo organiza Nintendo. No fui yo el que lo organizó. Yo solo soy otro participante más. La suscripción era del 20 al 27 de febrero. Y es un torneo que lo organizó Nintendo, como te digo, yo solo estoy participando en él. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Golpe bajo, si uso golpe bajo contra este Pokémon, o uso ida y vuelta, creo que voy a usar golpe bajo. Que es que la verdad no sé qué ataque me va mejor aquí. Voy a usar este. Y Dracovic, vamos a irnos con un Branchi equivocado. Entonces, Carlos, para participar tienes que... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Mierda! Para participar... ¿Cómo debilitó los dos Pokémon? ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? O sea, no sé, por ese momento estaba hablando y no vi lo que hizo, la verdad. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo pudo? ¿Qué? Y saqué a tacita de té. Creo que mejor hubiera sacado a Ferroton. Fue el peor error en traer este Pokémon a este combate. Y seguro que va a ir con dos ataques muy fuertes. Bola sombra. No sé si me lo voy a poder reventar de un bola sombra, la verdad. Usa alarido, que evito el ataque. Y usa amnesia. Creo que me hubiese podido bustear. Me hubiese podido bustear en este turno, pero no lo hice. Él ya se incrementó su defensa especial por 2. Yo se la vengo y se la bajo de nuevo. Está usando seguro debilidad y está incrementando mucho su ataque. No me está gustando mucho esto. Vamos a ver. Estoy todavía. ¿Qué? Vamos a ver. Con un bola sombra más sé que lo puedo. Sé que lo puedo reventar. Ok, tengo el Banda Focus. No me preocupo por eso. Le revienta a su Pokémon. Ahora el problema es el otro Pokémon, el otro Pokémon está usando alarido. Yo solo tengo un punto de... Vamos a irnos con absorbe fuerza. Yo solo tengo un punto de PS. Cualquier ataque me va a reventar y ok, perdí este combate que la verdad no sé cómo, qué fue lo que hizo, qué ataque hizo para quebrarse a mi Sindirachi y a mi Dracovic. En un solo golpe, estaba distraído. Ok, bueno, como les iba diciendo, este torneo no lo hice yo. Es un torneo de Pokémon internacional, al cual todos podían participar si se inscribían antes del 27 de febrero. Empezó este viernes 28 y yo hasta ayer ya me había
Ya me había inscrito, pero no jugué sino hasta ayer por la noche. No tenía Pokémon preparados, la verdad. Y vine con el equipo que pude, o sea, cogí los Pokémon que más o menos tenía preparado y los traje al combate, los traje al torneo, pero la verdad no era lo que tenía en mente. Ok, estoy viendo que este jugador tiene un equipo tipo agua, por lo cual Ferroton me cae de perlas aquí. Ahora Sindirachi no lo voy a poder traer en este equipo ya que lo van a reventar muy fácilmente. Y ahora estoy pensando si entre todo X o tacita de té. Y creo que todo X me puede ayudar mucho, pero el problema es que tiene a Lanturn, que es tipo eléctrico y se lo puede reventar fácilmente. Así que vamos a sacar a tacita de té y ¿saben qué? Yo voy kamikaze en este combate, estoy un poco cabreado. Voy a ir con la tacita de té, vamos a usar rompecoraza y vamos a romper con lo que se me ponga enfrente. Y si se lo revientan, pues que se lo revienten. Pero por lo menos que no digan que no lo hice. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ok, seguro que él va a usar Llovizna. Perfecto. Ahora Dracovish. Le han dado una ventaja a mi Dracovish que no sé si... ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí estoy mermado, la verdad. Creo que lo voy a hacer solo por incrementarle el ataque a Dracovish. Voy a ir con... La verdad no sé, la verdad si estaría aprovechando, de verdad. Ok, como sea, vamos a ir Maxi Puño solo para incrementarle el ataque a Dracovish. Y vamos a quitar del camino a ese Pelipper. Aunque la verdad el Pelipper no es tan peligroso como su Gyarados. No puede. Creo que debía haber ido contra Gyarados en vez de Pelipper. Pero vamos a ver qué puedo hacer. Va a dinamaxizar a su Gyarados y va a ir con Cascada seguramente contra Dracovish. Vamos a ver qué se saca que lo soporta muy bien su Pelipper. Y ahora yo me incremento el ataque tanto de Seismitoad como de Dracovish. Y suficiente como para reventarme ese Gyarados en el siguiente turno con un branquibocado de Dracovish. Se incrementó la velocidad aquí, esto se pone feo. No me está gustando mucho. Van contra Dracovish, que hijos de puta. Y de remate que es crítico. O sea, el handicap están contra mí el día de hoy. A más no poder. O sea, tengo que... Voy a ir kamikaze, como les dije. Voy a ir kamikaze. Voy a ir contra sus Pokémon, tacita de té y rompecorazas. Y después les voy a romper el culo a estos. Vamos a ver, discúlpeme con las malas palabras, pero es que no es posible
posible. O sea, si uso maxilada me voy a joder yo solo. Vamos a usar maxi puño, vamos a incrementar el ataque nuevamente y nos vamos a reventar a ese Pelipper. Vamos a usar, creo que me conviene más usar absorbe fuerza, pero mejor voy a usar rompe coraza y que nos vamos, voy a ir kamikaze. Vamos a ver, perfecto, no consideran a Tacita de Té como una amenaza. Para mí eso está perfecto, que no lo hayan hecho, no lo hayan atacado entre los dos, porque va a ser el que les va a quebrar, el que les va a quebrar. Porque voy a ir con rompecorazas, señores, rompecorazas. Una vez Tacita de Té con rompecorazas es que les quiebra hasta la madre. Así que este jugador todavía no sabe mi as bajo la manga, rompecorazas, venga. Y Tacita de Té está cabreados, me los voy a quebrar. Vamos a ver, vamos a ver. La está pensando este jugador, ya que sabe que Tacita de Té se los puede quebrar. Vamos a ver, saca al maldito de Dracovic. Maldito de Dracovic. Hijo de puta, no se puede quedar. Creo que voy a irme contra ese Dracovic porque no me está gustando para nada esto. Y creo que es mejor ir con todas contra ese Dracovic, ya que es el más peligroso. Ok, Dracovic. Dracovic, me das miedo. Dracovic, te voy a. ¿Cómo que su Pokémon va a ser más rápido que el mío? O sea, ¿cómo es posible que su Pokémon sea más rápido que el mío? O sea, bueno, por lo menos he incrementado la velocidad. Pero la verdad no entiendo cómo su Gyarados pudo ser más rápido que Tacita de Té. Voy a ir con bola sombra. Tacita de té, tacita de té, ahí estás. Que les dije que les iba a quebrar la madre. Les dije que era mi as bajo la manga. Vamos a ver cuál es el siguiente Pokémon. Tacita de té, armadura frágil, rompe corazas. Que soy más rápido, igual a que no lo van a poder romper. Pero, no voy a cantar victoria antes de tiempo, ya que lo que estoy viendo aquí es que, vamos a ver, usar puño hielo contra ese Gyarados o no. Usar puño drenaje, mejor contra su otro Pokémon y vamos a usar absorbe fuerza contra Gyarados. No sé, Tacita de Té es el Pokémon más rápido ahora. No creo que me salgan con un cuento chino que sus Pokémon son más rápidos. Perfecto, le robo todo su ataque. Con eso, Tacita de Té, hiciste mucho en este combate. Te amo, Tacita de Té. Te amo. Pero aún así se lo quebró. Y usa. Ah, tiene autoestima. Hijo de puta. A pesar de que le bajé mucho el ataque a ese Gyarados, sigue jodiéndome la vida. Creo que debí quebrármelo cuando pude. Y lo único bueno que de todo lo que estoy viendo aquí es que ese Gyarados
y que ninguno de esos Pokémon tiene ataques tipo fuego, así que es posible que pueda ganar con Gyarados si le logro clavar estas drenadoras y que Lantern no venga con un Onda Trueno o algo por el estilo, porque si es así, me va a poder reventar fácilmente, ¿ok? Handicap, handicap contra mí, contra el que va perdiendo, perfecto, autoestima de por sí, autoestima y Onda Trueno y, ay, que eso es lo que me temía, me paralizó, pero le logro clavar drenadoras. Ahora lo que me da miedo es que ese Gyarados, lo que me da mucho miedo es ese Gyarados que está busteado al por 2 su ataque. Así que vamos a usar drenadoras contra Lantern. Va a usar dos ataques al mismo tiempo para romperme. Está la tormenta todavía, no sé cuántos turnos más va a durar. Creo que todavía quedan 2 turnos de esa tormenta. Pero estoy confiando que mi Ferrothorn pueda soportar el ataque de ese Gyarados muy bien. Por lo menos que no le baje más de la mitad de los puntos. ¡Tiene lanzallamas! Lanzallamas, pero gracias a la lluvia lo pudo aguantar muy bien. Y ahora usa hidrobomba. Además, creo que su Gyarados es atacante físico, no es atacante especial. Así que eso me da la ventaja. Ahora, podría usar muy fácilmente, podría venir y usar protección en el siguiente turno para recuperar la vida. Sin embargo, la lluvia me da algo de ventaja y es que bajo la lluvia lanzallamas es más débil, así que puedo usar lanzallamas ahora y va, vamos, que no te paralices ahora, no te ¡Y qué hijo de! Ok, Gyarados se fue, va a usar un ataque físico y el otro va a usar hidrobomba, perfecto. Fue el peor error que pudo haber hecho. Vamos, handicap, hijo de puta, handicap. ¿Qué está pasando si voy perdiendo y el handicap favorece al oponente? Aquí vamos a ver. Waco, ya me pude comprar el pase de batalla. Vale, Waco, vamos a jugar hoy en la noche. Vamos a ver si hacemos algo hoy en Fortnite. Eh, estoy pensándolo. Ese Gyarados va a venir con bote. Yo voy a tirarle un latigazo, no importa qué. Gyarados va a venir con bote, lo cual se va a hacer daño gracias al casco dentado y a punta de acero de Ferrothorn. Ahora viene el casco dentado, que es lo que me gusta. Perfecto. Usa hidrobomba. Lo falló. Al fin, fucking handicap, me favoreciste. Después de 50 combates que he tenido en este torneo, fucking handicap, ha parado de llover y eso es mala noticia para mí, ya que puedo usar lanzallamas y hacerme mucho daño ahora, pero todavía puedo usar una protección a no ser que venga el handicap y se vaya para donde el oponente y me paralice y no puedo usar protección, así que vamos a ver. Solo necesito usar una protección y ya gané este combate. Handicap de mierda. Lanzallamas. Vamos, Ferrotón. 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 Mis respetos, Ferrotón. Perfecto. Ya gané otro combate. Este combate sí que me hizo sudar. Me hizo socar mucho. Ok.
Vamos a tomar un descanso de unos 10 segundos mientras vamos al baño. Que ya toma mucha agua. Ok, ok, después de este descanso de 10 segundos, vamos a seguir y vamos a ver qué Pokémon lleva. Como les venía diciendo, es uno, un equipo que odio y es que odio, pero es que lo odio, son los equipos de espacio raro, son equipos hijos de su puta madre. Que vamos a ver con Seismito, esos equipos de espacio raro, los odio, la verdad. Tiene dos Pokémon que pueden usar lanzallamas. Así que no sé si arriesgarme con mi Ferroton, pero que ya como vieron ustedes, Ferroton ha sido el héroe de este torneo, el que me ha salvado la vida prácticamente. Sin este Ferroton no sé qué hubiera sido de mí en este torneo. Gracias a Ferroton eh, logré ganar casi como 4 combates, recuperarlos de una derrota segura, de una derrota inminente. Gracias a Ferroton, es el héroe, es mi héroe en este torneo. Y vamos a ver este combate, qué tal nos va. Así que vamos a ver. Por el momento vamos bien, vamos a usarle, vamos a ir con todas contra ese Tiranitar. Vamos a usar, creo que va a ir con, si su maldito Grimstar tiene bromista, seguro que también hay muchas posibilidades que tenga sorpresa. Y si lo hace contra Sindirachi, estoy jodido. Si lo hace contra Seismito, no le va a hacer nada ya que está Dynamaxizado. Si lo hace contra Sindirachi, me va a joder mucho la jugada. Vamos a ver. Creo que vamos a ver a quién va a Dynamaxizar. Si es Tiranitar, me conviene mucho que, vamos a ver, no creo que su Tiranitar sea más rápido que Sindirachi, pero no lo puedo saber ya que está la tormenta de arena. Usa reflejo, ok, por mí está perfecto, usa el reflejo que quiera. Esa no es mi estrategia. Usa seguro de habilidad. Y voy a cambiar a mi Pokémon. Estoy seguro que él vino a atacar con su Tiranitar. Va a atacar iba a atacar a Cinderace, pero lo cambio por Dracovish. Ahora, si viene con un ataque tipo roca, me va a joder mucho ya que me va a quitar el Maxi Chorro. Vamos a ver qué ataque. Maxi Puño, perfecto. O sea, no sé qué le está pasando a este jugador, pero
tal vez él piensa que está bien, pero la verdad la está cagando un poco. Yo sigo con Maxi Chorro y ahora el Pokémon al que me quiero reventar es a su Griffnar y Bran equivocado para su Tiranitar. Seguro que voy a ser más rápido. No me vayan a salir con un cuento. ¡Shit! ¡Qué hijo de puto son Maxi Barrera! Bueno, ahora usa pantalla de luz para protegerse de los ataques especiales. No me preocupa para nada, ya que mis Pokémon son atacantes físicos. Maxi Puño, con eso, Dracovish, no hay nadie que lo pueda parar, al menos de que sean más rápidos que yo. Tengo una cierta ventaja en Pokémon. Si uso Maxi Chorro contra ese Grizznar, le puedo hacer mucho daño. Pero creo que somos ambiciosos y aquí le vamos a dar un Maxi Puño. Para equivocado, con eso Tiranitar se va para afuera y es un Pokémon, uno menos, que la verdad preocupaba bastante. Vamos a ver qué ataque va a lanzar ese Grizzly después de haber puesto las dos pantallas que iba a poner. Vamos a ver si tiene alguna otra estrategia. Shoki anímico. Oh, qué hijo de puta. Si es que con ese ataque se quebró a Dragapult, no pude hacer nada. Y aquí estoy jodido, la verdad. Estoy un poco jodido. Dragapult era mi esperanza, pero ahora la he perdido por que ahora que tengo que pensar muy bien qué es lo que tengo que hacer. Si no saco Grizznar del campo, ok, estos dos Pokémon me van a joder mucho la vida, sinceramente. Tengo que sacar a uno de estos dos Pokémon del campo. Puño drenaje es poco efectivo. Hidroarete. Creo que es lo único que puedo hacer es hidroarete. O sea, estoy ahora que no sé qué es lo que voy a hacer. Ok, es contra ese Grizzlar subestimando a su Clefairy que puede ser un Pokémon muy peligroso, pero no me puedo dar el lujo de esperar a que ese Grizzlar siga poniendo sus pantallas de luz, sus pantallas, sus reflejos. Viento hielo, ok. Ataque que me va a bajar mucho la velocidad, pero vamos a ver cuál es su último Pokémon. Vamos a ver. Depende de este último Pokémon. Puedo decir si voy a perder o voy a ganar este combate. Y aquí me la puso muy difícil, la verdad. Voy a usar puño hielo contra. Y ok, golpe bajo. Sé que, o sea, soy más perfecto. Eso, con eso sé que voy a ganarle a su. A no ser que. Ok, no importa, Sindirashi, gracias. Sindirashi, hiciste lo que pudiste. Ahora voy contra. Perfecto. Estrategia, señores, estrategia. Que es difícil, pero la estrategia puede ayudar mucho. Ahora me jodió este Clefab, me jodió con esas tramparrocas, ya que va a quitarle, va a romper el banda focus, pero puedo recuperarme la vida con
Absorbe fuerza. Creo que no sé si su Pokémon es tipo. Vamos a ver, si uso Hidroarete. Ok, vamos a usar Hidroarete. Si uso Absorbe fuerza, no sé si es atacante especial o atacante físico. Vamos a ver. Viento hielo, creo que es, no sé la verdad si es físico o especial. No recuerdo muy bien. Pero vamos a recuperarnos de esa vida y vamos a bajar el ataque. Ok, con eso más que suficiente. Con eso más que suficiente. Me baja la velocidad. No importa. Ok, creo que puedo ganar este combate todavía. Vamos a usar otra vez Hidroarete. Y no vamos a subestimar al oponente. Vamos a ir con bola sombra. Entre más ataques reciba, es más seguro que puedo vencerle. Y ganamos otro combate en este torneo. Muy bien, llevamos una buena racha, pero ya a, a menos de 2 horas de que termine el torneo. O sea, bueno, vamos a seguir. Solo llevo 24 combates y parece que el mínimo de combates por día son 15 o 16, como 16 combates. Ok, vamos a ver este equipo. Este equipo tiene Pokémon que creo que puedo llevar a Rotom sin, con mucha seguridad. Ok, ya sé, voy a ir con la vieja confiable, Dracovish, Ferrothorn, Cinderace, Seismitoad. Puede ser otro de esos combates en los cuales Ferrothorn salve el día al final. No llevan Pokémon con ataques tipo fuego. Tal vez vamos a ver si creo que no sé la verdad si uno de estos Pokémon puede usar ataques tipo fuego. Espero que no. Y si hay uno, pues que no lo traiga a combatir y con eso puedo aguantar muy bien con Ferrothorn. Que ya llevamos más de 2 horas de directo en este torneo. Ajá, vamos a ver. Va a ir con su jugada mierda, esa de la de siempre, que son espacio raro. Así que voy a ir contra ese Pokémon que usa el espacio raro, que siempre me cabrea mucho. Muy bien, sorpresa, pero sorpresa contra Pokémon inamaxizados. No hace efecto, solo baja puntos de salud, pero igualmente el Pokémon puede seguir atacando, así que no importa. Son Max y Chorro.
Y ahí viene su maldito espacio raro. Ahora él va a ser mucho más veloz que yo, ya que mis dos Pokémon son súper más veloces que los suyos. Maldito espacio raro, te has cagado en mí muchas veces. Espero que esta no sea otra de tus... Vamos a ver qué Pokémones tiene. Y creo que es el momento de sacar a un Pokémon muy especial. Es momento de sacar al Pokémon que ya saben ustedes quién es. Vamos a ver Maxi Puño. Creo que mejor voy a ir con Maxi Puño para implementar el ataque. Y voy a sacar a esta bestia que es Ferroton. Estoy solo deseando que ninguno de sus Pokémon tenga ataques tipo fuego, porque ahí sí me va a joder mucho el día, ¿ok? No sé cómo este jugador pudo adivinar que iba a usar un ataque tipo, o sea, que iba a usar un ataque tipo lucha contra su Pokémon, no lo sé, pero de alguna otra manera me jodió. Es un Pokémon tipo fantasma y no puedo usar ataques tipo lucha. Es un hijo de puta, sinceramente. Usa Maxiflora, ataque que me puede parar muy bien a Seismitoad. Y yo quedo como tonto porque ahora no puedo hacer nada con... ¿Qué? Por lo menos voy a recuperar un poco los puntos de salud. Y a no ser que pueda pegar este Maxi Chorro en este turno, no voy a poder hacer nada, ya que Dracovish no me va a poder servir de mucho si no es bajo una tormenta de arena. Es un hijo de puta, o sea, es que este jugador o me está viendo o me ha hackeado mi consola para que pueda saber qué ataques voy a usar, o es que tal vez soy muy predecible. Se me han acabado, creo que en este turno pierdo el Dynamax y sin ese Maxichorro no puedo hacer nada, ya que Dracovish es muy fuerte, pero es más fuerte bajo la tormenta, bajo la llovizna. Ok, puede que voy a usar Hidrarete por acá. No, 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 no. Vamos a usar Hidrarete mejor contra su otro Pokémon, ya que voy a usar drenadoras por acá. Lancha corporal. Ataque que puede parar muy bien a Ferroton también, pero tiene una desventaja y es que al ser un atacante físico, le va a bajar muchos puntos de salud con el casco dentado y con la punta de acero, así que vamos a ver. Solo quiero meterle estas drenadoras. Ahora aquí tengo que pensar muy bien la estrategia, qué es lo que tengo que hacer. Ah, creo que es momento de sacar a Dracovish, pero ok, creo que no tengo otra opción más que sacar a Dracovish.
a reventarme más de uno de estos Pokémon. Porque si espero que lo cambie, creo que el más peligroso es este con su ataque ese, con su ataque de espacio raro, así que voy a ir contra él. Voy a usar protección, confiado a que él vaya a atacar. Ok, uno menos, ya solo me quedan dos. Eso está muy bien, muy bien. Espacio raro, también tiene espacio raro esta cosa aquí, joder. O sea, es que, por favor, usen nuestra estrategia, dejen de usar espacio raro. Usen algo, o sea, no sé, algo creativo, pero espacio raro, siempre espacio raro. O sea, ¿qué pasa con espacio raro? Ok, vamos a ver, vamos a usar para equivocado contra su otro Pokémon y le vamos a tratar de clavar el drenadoras. Seguro. Retirada. Ok, perfecto, vamos ganando, llevamos una buena racha, creo que no hemos perdido en 5 combates aproximadamente. Voy a tomar un descanso a la voz, voy a ir a traer un poquito de agua, que ya volvemos. Ok, seguimos con el torneo. Después de tomar un poco de agua para darle descanso a la voz. Vamos a buscar al siguiente contrincante. Eh, ya solo me queda una hora de torneo. Vamos a ver cuántos combates puedo jugar en esta hora. Ok, después de un par de combates que he ganado, creo que llevo una buena racha de más de 5 combates ganado. Viene y se aparecen estos equipos con sus Pokémon tipo A que mejor no digo nada. Bueno, vamos a ver. Único Pokémon, bueno, dos Pokémon que pueden usar fácilmente lanzallamas, Puesto X y Dragapult. Así que no creo que sea conveniente llevar a Ferrothorn. Espero que no me arrepienta por esta decisión, ya que Ferrothorn es el que me ha hecho ganar muchos combates. Vamos a ver si
Vamos a ver, espero que no me tenga que arrepentir por esta decisión que acabo de tomar ahora. Ok, ok, vamos bien, vamos bien. O vamos mal porque... Ok, vamos a usar Maxi Chorro contra ese maldito Togekiss que me cae muy, pero que es que muy mal, la verdad. Me cae mal Togekiss, te odio. Y vamos a usar golpe bajo contra su otro Pokémon este, Dragapult. Voy a Dynamaxizar. Te odio, Togekiss, te odio. Y te voy a matar en el siguiente turno. Que le va más de la mitad de los puntos de salud, perfecto. Además que acabo de acabar. Ok, estaba destruido, la verdad no vi si le pude hacer algo a ese Dragapult con golpe bajo. Espero que me lo haya quebrado. Creo que sí. Que va a sacar un Pokémon tipo agua. Seguro que viene contra Cinderace y... Me voy a tirar una carcajada, ¿sabes por qué? Porque Sinderachi no es que lo quiera dejar en el campo. No lo voy a dejar en el campo porque no soy tonto, así que voy a usar ida y vuelta contra Inteleon. Voy a usar ida y vuelta y vamos a sacar al Pokémon estrella, que es Dracovish. Ok, creo que, bueno, me, me arrepiento un poco de no haber traído a Ferroton, pero es porque ya eliminé las dos posibles amenazas que eran Togekiss y Dragapult. Pero me arrepiento porque ya las ahora eliminadas, no, nada podría parar a Ferroton si lo saco al campo ahora. Pero no importa, durmió a Seismito, creo que usó un bostezo mientras estaba distraído. Es un buen hijo de puta. Vamos a ver, Gardevoir y creo que no he usado el Dynamax todavía, así que no puedo cantar victoria. Usar Maxi Chorro, no, voy a usar Maxi Puyo contra Inteleon y voy a usar un Branchi equivocado contra Gardevoir. Vamos a ver, creo que soy más rápido y ese Gardevoir me da miedo porque antes Gardevoir era uno de mis Pokémon favoritos y hay muchas cosas que se puede hacer con un Gardevoir, así que no la vamos a subestimar. Además, después de, si acabo con el Gardevoir, Inteleon va a ser lo más fácil. Además, ese Gardevoir es tipo hada y fácilmente puede acabar con Dracovish, así que damos Dracovish. Ah, ¿cómo es posible que ese hijo de puta va a ser más rápido? ¿Cómo es posible? Y todavía estoy dormido. O sea, no sé qué tipo de Gardevoir sea, pero es más rápido que yo. Y usa rayo hielo, solo falta que cuando se despierte Sashmito venga y solo falte que ese Gardevoir, no sé,
que venga el otro Inteleon y me congele. Vamos a ver, bola sombra. Vamos a ver. Aquí estoy. eh, Vamos a ver, ese Inteleon es atacante especial, creo. Y su Gardevoir es atacante especial. Así que vamos a usar. Creo que es mejor acabar con Gardevoir. O sea, es el Pokémon que me puede joder la vida, sinceramente. Así que vamos a cambiar. Acabar con ese Gardevoir. Sigue dormido en mi Seismito. Parece que le dieron morfina porque ya lleva muchos turnos dormido y no se levanta. Se sube más el ataque. Se ha despertado. Perfecto. Le bajo puntos de salud a ese Gardevoir y le bajo la defensa. Que me hubiera gustado mucho más eh, haber podido bajarle la defensa especial. Pero algo es algo. Vamos a volver a usar Hidroarete contra Gardevoir. No me gusta mucho, se los digo. O bien podría ir con un absorbe fuerza, pero no, 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 no. Golpe bajo, vamos a usar golpe bajo. Perfecto, le bajo más puntos de salud. Usa Maxi Stella. ¿Qué estoy haciendo, señores? ¿Qué estoy haciendo? Voy a usar. Ok. Creo que aquí puede que la haya cagado. Aunque pareciera que llevo la ventaja, puede que la haya cagado porque Sindirachi no puede parar a este Inteleon. El único que lo puede parar es Seismito. Y bueno, la ventaja es que ha dejado de llover y puedo usar ataques tipo fuego contra Inteleon, pero no le voy a hacer daño, estoy seguro. No voy a hacerle mucho daño como quisiera. Así que él seguro va a usar ataques tipo agua contra Cinderace, va a ser su objetivo ahora, así que voy a usar golpe bajo. Así que voy a atacar primero, por lo menos. Y ahí está, golpe bajo. Y aunque sé, esa la gané, ya que aunque reviente a mi Cinderace con el golpe de Seismito, sé que no lo va a aguantar y bueno, otra victoria. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos, otra victoria más a la lista. Llevo una buena racha, llevo muchas victorias. Porque por la tarde me fue, pero de por sí que el directo, no sé, estaba algo mal con el audio. Que vamos a tomar un descansito, unos 20 segundos para ver, quiero ver qué tal va el audio del directo.
Ok, seguimos. Vamos, creo que hay un problema con la consola. No es la consola, sino que con la capturadora o sea la PC, no sé. Pero no se escucha para nada el sonido de la consola. No sé. Voy a tratar de solucionarlo en el próximo combate. Voy a dar un combate más y ver si se solucionó ahora o si tengo que solucionarlo después. Así que vamos a seguir. Hasta el momento llevamos una buena racha de combates. Ey, estos equipillos de que su Togekiss, que su Tiranitar, que ya me tienen hasta los cojones con estos mismos equipos. Tienes que enfrentarme a este tipo de equipos siempre. Azuki, no sé de dónde, quién eres, de dónde sea, pero por favor, mándenme un equipo que me divierta. O sea, no quiero decir que con esto que es que gane, cosas, quiero decir un equipo que me divierta, aunque me ganen, pues, o sea, no puedo creer que siga habiendo este tipo de equipos siempre. Y la verdad, bueno, vamos a seguir. Vamos a irnos con los mismos Pokémon que son los confiables. Ahora creo que sí puedo llevar confiadamente a Ferroton, siempre y cuando lo saque después de ese Togekiss, que es peligroso, y Conkeldurr lo puede parar muy bien. Los demás creo que están, no tanto, pero podrían hacer algo de daño a Ferroton. Vamos a ver Azuki, ok. No sé si en verdad sea una chica o un chico. Pero por favor, mándenme un equipo diferente. Me gustan esos equipos que usan Pokémon que casi no se miran. Ok, ahora creo que si no acabo con ese Togekiss en estos turnos, este Togekiss me va a hacer la vida imposible. Y otra cosa es que tengo que sacar a Sindirachi del campo. Ese TX tengo que matarlo, sea como sea. Espero que no vaya a usar su Dynamax ahora. Que ya casi vamos por las 3 horas de directo. Ya me duele un poco la garganta, la verdad, de narrar estos combates, pero estoy emocionado de que llevo una buena racha hasta el momento. Ok, vamos a ver, saco a Dracovish ahora, sería un peligro con su Togekiss, pero es que no me queda de otra. Tengo que sacarlo ahora porque no puedo sacar a Ferroton. Uso hidrobomba y no le va a hacer mucho daño a Dracovish. Perfecto. Va a usar tajo aéreo contra su otro Pokémon. Espero que. Ok, Maxi Chorro. Lo único que necesito es Maxi Chorro para que Dracovish sea una bestia completa en el campo. Y creo que soy más rápido. Vamos a usar Maxi Puño contra ese Rotón para incrementarnos el ataque. Y vamos a usar Branco Bocado para eliminar esa molestia que es Togekiss. Si no acabo con ese Togekiss, ahora va a ser un problema para Ferroton en el futuro. Así que vamos a ver qué Pokémon saca. Saca, ok, a Whimsicott. No sé si su estrategia ahora es venirse con viento afín, pero déjame decirte que ya es muy tarde para usar viento afín, ya que en el próximo turno a Whimsicott lo reviento porque lo reviento con Dracovish, ya que con este busteo de ataque, Frank equivocado,
El ataque se va a ser muy fuerte. Tengo pañuelo elegido, soy más rápido, o sea, que ahorita tengo toda la ventaja. Puedes sacar a este Rotón, que me va a servir mucho que saque a Rotón para bustearme el ataque, porque voy a irme con Maxi Puño para Rotón. Y aunque no sea súper efectivo, van a ver cuánto de daño le puede hacer un Dracovish busteado con un ataque, o sea, este equivocado con el efecto es que, bueno, ya todos conocen a Dracovish, ya saben que es una bestia. Ahora vamos a ver qué Pokémon va a ser el que va a Dynamaxizar. Creo que va a ser Rotón. Lo sabía, Rotón, porque la estrategia que creo que él va a tratar de hacer es usar viento afín, estrategia que ya me lo sé, porque no veo para qué otra cosa le puede servir un Whimsicott, así que ahí está, viento afín, con lo cual va a ser más rápido que yo. Y aquí se pone pesado esto porque va a usar Maxi Tormenta. ¡Qué mierda! Por eso no tienen que hablar antes de tiempo. Que Dracovish debilitado, con eso me está jodiendo la vida y me la está jodiendo mucho ese maldito Whimsicott. Ese maldito Whimsicott, la verdad, ok. Es que no sé si ese Whimsicott puede pararme a Ferroton, pero tengo que sacarlo ahora y creo que tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Usar puño hielo contra Whimsicott y drenadoras para Rotón. Ahora tengo miedo, tengo dudas. Ok, Energibola. No, no lo pudo aguantar. Seismitoad está debilitado. Ok, este combate se le acaba de dar vuelta a la tortilla. Este combate hace un momento lo daba por sentado que iba a ganar, pero un simple viento a fin de Whimsicott le dio vuelta a la tortilla. O sea, me quitó toda la ventaja que tenía y ahora no sé si en verdad pueda ganar el combate. No puedo ver la verdad cuántos Pokémon le quedan, no sé con cuántos se ha acabado. Tengo un poco mala la memoria. Mm, y ahora creo que es mejor irme con golpe bajo o acabar con Whimsicott. Ah, creo que, ok, voy a acabar con Whimsicott ahora que puedo. Ok, no, 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 no. Quiero acabar con Whimsicott, pero no sé si es mejor usar balón ignio. Vamos a usar este, que estábamos bajo la lluvia. Y vamos a usar protección. Creo que mejor debía haber usado otro tipo de ataque. Ok, usó Energibola. Usar Maxi Chorro. Un simple viento afín. Un simple viento afín me ha jodido todo el combate. Con un simple viento afín ha hecho que sus Pokémon sean más rápidos que los míos y que tenga la ventaja. Ahora la verdad no sé cómo voy a poder parar a ese Whimsicott. Bueno, algo bueno y es que su Ferroton ya no está dinamaxizado. Además, Whimsicott
No le puedo tirar drenadoras para debilitarlo. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve este combate. Vamos a ver si otra vez Ferroton puede, puede ayudarme a. Puede ayudarme a. Hijo de puta, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ah, me bajó el ataque. El ataque especial. Y se sacrificó, estúpido. Es que. Vamos a ver, vamos a ver. Ilias Tari, el Equibri, dice, tú puedes, muchas gracias, Ilias. Todavía estamos aquí sudando en este combate. Aunque este, o sea, no sé si te tengo que dar las gracias o decirte, no sé cómo, pero, pero cómo sacrificó a su Whimsicott solo para bajarme el ataque a Ferroton. Ah, es que todavía le queda Escadril, es un hijo de puta. Ok, creo que es mejor usar protección porque no sé con qué me vaya a venir este Escadril. Y es mejor no confiarme. O sea, usa bola sombra y Escadril. O sea, danza espada. ¡Qué hijo de puta! Se está bosteando el ataque. Se está bosteando el ataque para ganarme de un solo golpe. Y no lo vi venir ese danza espada. ¿Cómo? No, ahora no, ahora no, ahora no. Danza espada. Que voy a tener que usar drenadoras contra Escadril. Si logro aguantar un golpe de Escadril, si logro aguantar el golpe de Escadril, creo que todavía puedo. No, no lo voy a aguantar. No lo voy a aguantar. ¿Qué? Se me acabó la racha. Perdí este combate. Vamos a seguir con otro combate. Un solo viento afín. Un solo viento afín de Whimsicott le dio la vuelta a la tortilla a este combate, el cual llevaba la ventaja. Y por eso no hay que cantar victoria antes de tiempo, hay que esperar, concentrarse en el combate, ya que un simple error te puede costar todo el combate y es difícil de recuperarse una vez se remonta. Ok, vamos a ver otro jugador. Todavía vamos a ver, tengo 30 minutos para el torneo. Ok, me gusta lo que estoy viendo. Federico, me gusta lo que estoy viendo porque, o sea, sé que este equipo se mira peligroso, pero, ¿sabes? Me gusta y es porque es un equipo que no he visto, o sea, en este torneo he visto el típico Togekiss, que espacio raro, pero estoy viendo algo diferente y me gusta. Ahora, eh, ¿cómo ganarle a este equipo? Es la pregunta. ¿Cómo ganarle? ¿Cómo poder hacerle frente a este equipo? Esa es la parte difícil. Vamos a ver si puedo hacer algo otra vez con Ferroton. Espero que pueda hacerle algo. Vamos a ver. Ferroton ya me ha ayudado a rescatar cinco combates, pero eh, espero que me pueda servir en este momento. Vamos a ver, creo que me queda tiempo como para dos o tres combates más. Ok, perfecto, se fue con Corviknight y lleva un Pokémon tipo Neno que es Toxtricity. Toxtricity fácil y sencillamente podría acabar con él, con Maxi Temblor. Así que vamos a usar para Corviknight, le vamos a lanzar un balón ígneo para que se lo coma. Seguramente va a cambiar a Corviknight. No creo que alguien.
Dije vaya a dejar a Corviknight sabiendo que tiene la desventaja. Sabe que un balón ígneo es suficiente para acabar con él. A menos de que lleves, claro, la banda Focus. No lo cambió, así que te quedas con un Pokémon menos. Porque mi Cinderace era seguro que iba a ganarle en un solo turno. Ok. Voy a usar Maxi Temblor para acabar con su Toxicity. Hoy soy súper efectivo por 4, así que este oponente Federico me la está poniendo muy fácil, no sé, pero por lo menos lo que me gusta es que vino con Pokémon diferentes, no si vinieron con los mismos típicos Pokémon de siempre, que son Escadril, que son este, que son el otro. Bueno, ahora viene con Centriscos y no voy a cantar victoria antes de tiempo, ya que ese Haxorus es peligroso, ya lo he visto en acción y si no acabo con Centriscos ahora va a ser un dolor de huevos después contra mi Ferroton, así que es mejor caerle con todo a Centriscos, esperar que sea yo más veloz con Cinderace, por favor, Cinderace, por favor, sé más rápido que Centriscos, porque si no, ya comí M, señores. Ok, Cinderace usa Acróbata. Y no creo que vaya a aguantar un Maxichorro, no creo yo que vaya a aguantar un Maxichorro. Se agarra Dragón, Cinderace, perfecto, hiciste muy bien trabajo. Maxiflora, eso no me lo esperaba yo, ¿eh? Maxiflora, y no me dejó usar el ataque que quería usar, que era Maxichorro. Por eso digo, no tiene que cantar victoria antes de tiempo. Es un hijo de puta ese Centrisco, la verdad. O sea, me deja sin palabras. Me ha dejado sin palabras. Y si no acabo con Centriscos ahora, si no acabo con esos Centriscos, va a ser un dolor de cabeza para Ferroton. Estoy temblando, señores, estoy temblando. Este combate estaba fácil, estaba casi ganado. O sea, eso es lo que me gusta de Pokémon. O sea, y un solo movimiento, un solo error, le da la vuelta a la tortilla y estoy perdiendo prácticamente. Perfecto, perfecto. ¿Ven? Como les dije, un solo error, un solo movimiento, te da vuelta a la tortilla y ahora estoy otra vez a la cabeza. Estoy yo arriba y aunque... Ok, esperen. Ese Haxorus puede que tenga ataques tipo fuego, así que estoy, no sé por qué estoy alegre. Si no lleva ataques tipo fuego, puedo estar alegre. Ok, tiene terremoto, vamos a ver, no me hizo nada. Yo lo voy con drenadoras. Ferroton, eres mi héroe. Ferroton, eres mi héroe. Te amo, Ferroton. Ya con eso sería más de 5 combates que me va salvando el pellejo. Así que vamos a ver. Creo que su Axorus es muy rápido, así que vamos a usar Girobola, ya que Girobola depende mucho de la velocidad del... Ok, va a Ok, sigue incrementando de la velocidad. Yo estoy muy bien con Girobola. Te voy a hacer mucho daño. Síguete incrementando la velocidad, que yo estoy perfecto. Y ahora
Es mejor atacarlo, es mejor atacarlo antes de que no subestimar nunca, nunca hay que subestimar al oponente. Lo atacamos y listo, servido, otro combate. Elías, muchas gracias. Ok, gracias. Oh, Ferroton es mi héroe. Quiero, o sea, si se pudieran llevar los 6 Ferroton. Ah, no, eso ya tampoco, tampoco. Pero Ferroton me ha salvado en muchos combates. Vamos a ver, otro combate. Ganados. Todavía tengo tiempo para 2, 3 combates más. O sea, no vamos tan mal en este torneo. Creo que he ganado más de lo que he perdido, aunque sí he perdido muchos combates, pero he ganado más. Todo gracias a Ferroton. Como les digo, traje este equipo. Sinceramente, este equipo lo traje, fue improvisado, fue improvisado. Yo ayer venía de un viaje. Eh, y dije, ya solo me queda, llegué como a las 11 de la noche y dije, voy a jugar un par de combates, pero no tenía Pokémon listos, ya que últimamente he estado con esto de los eh, repartos Pokémon, no me ha quedado tiempo, la verdad, para prepararme. ¿Qué estoy viendo aquí? Estoy viendo ahora un Arcanine que me hace dudar si llevar a Ferroton o no. Además hay otro Pokémon que anula todas las habilidades especiales. O sea, esta estrategia, este jugador, y va con una estrategia que no la entiendo muy bien, la verdad. Mm, no entiendo la verdad si qué tipo de estrategia. Que vamos a irnos con los mismos, ya que todo X en mi equipo está como es el que les lleva el agua a los demás Pokémon, a mis otros Pokémon, porque no está haciendo nada, la verdad, no ha hecho nada. Todo X, tuve que haberlo preparado mejor. No está haciendo nada en el equipo y el tacita de té, ahí va, ahí va, ahí va. O sea, él saca el pecho de vez en cuando por el equipo, pero ahí va. Juaco dice cuándo vamos a jugar. No te preocupes, Juaco, ya solo queda como 30 minutos, 30 minutos de directo, ya que ya solo me quedan 30 minutos aquí en Asia para seguir jugando. Ok, perfecto, perfecto. Los Pokémon que él sacó ahorita son dos Pokémon tipo acero. Ok, ya sé lo que va a hacer. Sabe que voy a ir con un ataque tipo fuego con cualquiera de esos Pokémon. Yo voy a ir con su Orbital. Creo que lo va a sacar y va a tirar a su maldito ¿cómo se llama? Arcanine. Si fuera yo, eso es lo que haría, sacar a Corvina ya que está corriendo mucho peligro. Con un solo ataque no lo sacó. Perfecto, o sea, quieres poner el pecho, es tu problema. Pero si fuera yo sacara Corviknight de ahí, ya que un solo balón ignio va a ser suficiente para ganarle a ese Corviknight. Ok, lo dejó. Sorpresa, es un hijo de puta, no me contaba con eso, no contaba con eso. Ahora soy de vuelta. Bueno, buena, buena, buena. Buena jugada, mejor de lo que yo pensaba, la verdad. Primer turno y lo está haciendo bien. Ahora vamos a ver qué Pokémon saca. Esto depende mucho el futuro de este combate.
Ah, 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 Arcanine. Sabía que iba a sacar a Arcanine y me baja el ataque, el hijo de puta. Me voy a incrementar ese ataque otra vez, no te preocupes. Ahorita que use el Maxi Puño, voy a recuperar ese ataque perdido. eh, pero ahora tengo que acabar con ese Arcanine sí o sí, porque es la única amenaza contra Ferrothorn. Y además, eso me va a servir mucho porque voy a usar Maxi Chorro para sacar la Llovizna y después sacar a Dracovish para acabar con estos dos Pokémon que él tiene. La está pensando mucho él, la verdad, ¿eh? Sabe que de una u otra manera, con su toque de Maru ese, no puede hacerle daño a mi Sashmitos y Arcana es tipo fuego, así que tampoco puede hacerle tanto daño. Ok, voy con ida y vuelta. Sindirachi, te amo. Y ahora vamos a sacar a Dracovish. Quiero ver con qué ataque se fue él, o sea, quiero ver qué ataques usó. Creo que flete estático. Con eso ya jodió mi estrategia. Con eso ya jodió mi estrategia. Con eso jodió mi estrategia porque Dracovish, al no ser tan rápido, al bajar su velocidad, no va a poder atacar primero, por lo cual su ataque insignia, su ataque principal, que es equivocado, no va a ser el mismo daño, ya que solo hace el doble de daño si ataca primero. Así que creo que voy a tener que usar otra estrategia. Vamos a ver qué se me usa Inteleon. Ujú. Creo que voy a usar Maxi Puyo con Togedemaru y voy a usar un triturar contra Inteleon, ya que de todos modos no soy más rápido. De nada me sirve usar Bran equivocado. Hey, si alguien quiere jugar Fortnite, ok, les quiero decir, soy malísimo. O sea, la vez pasada estaba jugando con Juaco y quien me salvaba el pellejo era Juaco. O sea, yo soy malísimo. Pero si quieren jugar Fortnite, pueden seguirme en Discord y armamos un grupo de 4 para jugar con Juaco más tarde. Juaco es buenísimo jugando Fortnite, tiene años jugándolo. Así que tienen a un pistolero en el equipo. Vamos a jugar más tarde. Vamos a ver, Maxi Puño, me incremento el ataque, incremento el... Ey, ¿cómo se dijo? Ah, es que usó protección, ahorita que recuerdo se protegió. Pero me incremento el ataque y le incremento el ataque. Dracovish, no te vayas a paralizar, ¿eh? Triturar, perfecto. Eso es lo que quería. Ya Dracovish con eso hizo suficiente en este combate. Y vamos a usar puño drenaje contra. Si sé cómo pronunciar ese nombre. Vamos a usar otra vez triturar con Intelio. Sé que Intelio no lo va a cambiar porque está maximizado. Y Togedemaru no puede protegerse en este turno, así que va a tener que atacar. Creo que usa ataques tipo eléctrico. Como fácilmente podría acabar con Dracovish. Sabía que venía contra 6 mitos. Porque Dracovish está casi perdido en este turno. Vamos a ver si incrementó la velocidad. Ok.
no importa. Ahí está, como les dije, usaron ataque tipo eléctrico para vencer a Dracovic fácilmente, pero eso, o sea, me la pela, la verdad, porque vamos a ver, ¿qué Pokémon le quedaba todavía? Creo que le queda un Corviknight, creo que le queda Corviknight, si no estoy. Y vamos a ver, es que si saco a Cinderace ahora, sus Pokémon son más rápidos. No sé si estoy cometiendo un error, pero voy a sacar a Ferroton. Voy a sacar a Ferroton al campo. No sé si estoy cometiendo un error, la verdad creo que sí. Vamos a ver, vamos a usar puño drenaje contra su Corviknight. Y creo que un latigazo, un latigazo. No, 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 no. Esperen, esperen. Es que ese Inteleon no lo puedo dejar en el campo. Voy a tener que usar latigazos, o sea, me voy a ir con todo contra Inteleon porque es la amenaza aquí. Si acabo con Inteleon, puedo sacar a Cinderace fácilmente para que acabe con su Corviknight y con eso tendría ganado este combate. Así que la única amenaza ahorita es Inteleon. No voy a subestimar a Corviknight ya que no sé qué tipo de ataques pueda tener. Ok, lo soporto muy bien. Vamos a ver, no sé si tiene. Ah, sí, la segunda habilidad especial de ese ataque es que incrementa la velocidad, cosa que no me asusta, la verdad. Bien, bien. Acabé una vez acabado con la amenaza, lo demás viene va a ser más fácil, ya que aunque acabe con 6 mitos en este turno, en el otro puedo acabar fácilmente con mi Cinderace. Sin embargo, no voy a hablar porque siempre que abro la boca es que me va mal. Sin embargo, se mostró la velocidad, o sea, su Corviknight es más rápido, es mucho más rápido. Así que vamos a aprovechar el hidroarete y vamos a ahorita a clavarle el drenadora. Creo que va a ir contra Seismith, es mucho más rápido, como les iba diciendo, así que perfecto, perfecto. Usar pájaro asado. No es tan rápido como pensé que iba a ser más rápido porque se aumentó la velocidad, pero no lo es. Y gané, gané. Perfecto, Elías, ¿vas a jugar al Fortnite? Sí, vamos a jugar al Fortnite, Elías. Si quieres apuntarte y puedes seguirme en Discord y vamos con Juaco a jugar más tarde. Eh, yo sí te digo, Elías, somos, bueno, no, Juaco no, Juaco es buenísimo. Yo soy el duro y y voy a ver si en algo les ayudo, pues, porque, o sea, soy duro y hago el esfuerzo, pero vamos a ver si quieren jugar en grupos de 4. Espero que hagan otras 2 personas que se nos venga, si no van solo a jugar con Waco. Vamos a un receso de 20 segundos, voy a ir a pegar una miradita al baño y ya regreso.
Ok, después de ese receso estamos de vuelta. Vamos a ver cuánto me queda. Ok, quedan 15 minutos de torneo. Quedan 15 minutos de torneo y yo voy a seguir hasta el final, hasta que ya no queden más, hasta que ya no, el sistema me saque y me dé una patada en los glúteos, una patada en los glúteos y me diga, vete de aquí que ya terminó el torneo. Estoy viendo un equipo que me va a ganar, señor. No voy a perder, este ya lo perdí, señor. Se los digo desde aquí, desde ahora, desde ya, voy a perder, ¿saben por qué? Porque tiene un puto gastrodon. Y, y como ya saben, mi estrategia principal se trata de sacar a Seismitoad. Mi estrategia maestra es Seismitoad y él tiene un puto gastrodon. Pokémon que fácilmente puede acabar con mi equipo, ya que tiene colector y no voy a poder usar ataques tipo agua. Todos los Gastrodon que me han sacado en este torneo, en este torneo, todos me han ganado. Ok, Elías, dices, ya estoy en Discord, ok, perfecto, Elías, nos vamos a contactar más tarde y vamos a ver cómo nos organizamos para jugar. Perfecto, te amo. Ok, me ha intimidado. Ya acabo de decir te amo porque no has sacado el Gastrodon, pero estoy seguro que tienes el maldito Gastrodon. Es imposible, déjame decir, es imposible, imposible, imposible que no lleve un Gastrodon sabiendo que llevo dos Pokémon tipo agua. Y ahora aquí es donde la burra mató a Genaro, no sé cómo irme contra este escadril. Creo que voy a irme con. Vamos a. No, 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 no. Vamos, antes, ya se me va a acabar. Se me va a acabar. Se me va a acabar. Vamos a ir con todas contra Escadril. Pokémon que le tengo mucho miedo. Le tengo mucho miedo, señores, señores, de verdad. Le tengo miedo a ese Escadril. Jordan Moreno, vamos, Osito. Gracias, Jordan. Gracias por tus motivaciones. Ah, vamos a ver. Ese Escadril le tengo miedo porque es Escadril. Es escadril, ustedes ya saben lo que hace un escadril y más bajo la tormenta de arena, ese escadril es peligroso, así que es mejor lo voy a caer en vaca, escadril y vamos a reventar antes de que sea una molestia. O sea, ya estoy viendo que la estrategia de cada combate es caerle al más molesto y en este momento sería escadril, que hijo de... Bueno, 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 usó sorpresa contra Sasmito. Es perfecto porque sorpresa no le hace efecto a un Pokémon inamaxizado. Ahora él usó, miren lo que acaba de hacer, o sea, acaba de matar dos pájaros de un tiro. No solo mató a Cinderace, sino que bajo la tormenta de arena ese escadril es un dolor de huevos. Así que espero matarlo con este ataque. Bien, uno menos, uno menos, uno menos, uno menos. Vamos a ver qué Pokémon va a lanzar ahora. Ahora la estrategia es quitar esa tormenta de arena. Tengo que quitar esa tormenta de arena porque si no, no voy a poder usar a Sashmitot como tendría que hacerlo. Voy a usar Maxi Chorro. Ok, ya vino Togekiss. Ahora viene Togekiss a joderme la vida cuando no debería. Togekiss vino a joderme el día. Y creo que tengo que usar.
No sé qué ataque. Que voy a atacar de último, eso lo sé. Lo sé porque vamos a ver qué ataque. ¡Castro! ¡Hijo de puta! ¡No! A mí ya se me había olvidado, se me olvidó ese detalle, Gastro y bostezo, que es lo que me faltaba. O sea, Gastro, bostezo, y ahora que viene, no sé, le incrementé el ataque a su Gastrodon. Sea, por eso les dije, Gastrodon es un Pokémon que me para a este equipo fácilmente. Que vamos con Maxielada, no podemos, tengo que sacar sí o sí a Dracovish del campo. No voy a sacarlo sí o sí ya que está con pañuelo elegido, por lo cual solo va a poder usar un ataque que ya lo usé, habrán equivocado. Con Gastrodon, no, con Ferroton por lo menos puedo hacer algo y después caerle a ese Togekiss que, que le hice mucho daño solo con Maxistela. Vamos a ver, ¿qué usó? Usó seguro debilidad. Ok, si puedo soportar un turno más con Ferroton, es más que suficiente para ganar este combate. ¿Por qué? Sencillo, lo que les voy a explicar es que Togekiss es el único que puede pararme a Ferroton. O sea, Gastrodon es el único que puede pararme a todo el equipo completo. Pero, pero Togekiss es el único que puede parar a Ferroton con un lanzallamas. Así que si espero un turno más, Maxistela va a acabar con ese Togekiss y ya no va a haber amenaza para Ferroton, a excepción de Scrafty, que tiene ataques tipo lucha. Sin embargo, Scrafty es atacante físico, por lo cual se va a llevar una sorpresa, ya que tengo casco dentado, más, más la punta de acero de Ferroton. O sea, es doble daño a sus puntos de salud. Perfecto, eso es lo que quería. Ahora ya sé que su Gastrodon tiene protección. Sé que su Gastrodon tiene protección y no voy a ser tonto de venir y tirarle el drenador a Gastrodon. Así que vamos a irnos con todo contra Scrappy. Suplicando que Seismito se levante ahora. Sería muy bueno, Seismito. Perfecto. Te amo, Seismito. Te amo. Te amo. Ahora con el drenadoras. Scrappy deja de ser un problema, la verdad. Va a bocajarro. Ferrotón, también te amo. Que también te amo, Ferrotón. Pero lánzale ese drenadoras, por favor. Lánzale el drenadoras. Scrappy. Ok, vamos a ver. Creo que debí usar drenadoras para Ferroton, la verdad. Pudo muy bien contra Ferroton o esos dos Pokémon. Pero Scrafty es uno menos en el campo y ya solo tengo que lidiar contra Gastro, aunque es un dolor de huevos, por lo menos no está busteado, porque ya le he busteado por dos su ataque especial. O sea, por lo menos no está busteado y sé que lo puedo parar. Él va a usar ahorita protección, digo yo, porque va a querer aguantar. Recordemos que Gastro tiene ataques como recuperación. Así que
Con tal de que no usemos ataques tipo agua, todo va a estar bien. Vamos a ver, si uso colmillo hielo o triturar, creo que mejor vamos a irnos con triturar. Vamos a dar protección, eso es seguro. Además, no uso protección. Ok, ok. Va a poner el pecho, va a poner el pecho. A la próxima estoy seguro que va a usar protección. No creo que no use protección. Ok, creo que su estrategia es atacar. No se quiere defender. La verdad está muy bien. Eh, Ahora quiero saber si ese Gastrodon tiene recuperación. O sea que si no tiene recuperación me lo puedo reventar en este próximo turno. Y tengo una duda si usar puño hielo o usar puño drenaje. Creo que mejor voy a ir con puño drenaje. Aunque la ventaja con puño hielo es que puedo congelarlo. O sea, vamos a ver. Aunque el handicap estaría a favor de él, ya que él es el que va perdiendo, pero no se sabe. Usó protección. Algo que me tranquiliza es que él no tiene ataques como recuperación, o si no ya lo hubiera usado. Creo que está confiado de que tiene restos y que se puede recuperar en cada turno, así que esta variación de Gastrodon creo que está sin recuperación. Aunque, señores, como siempre, todas las predicciones que hago siempre son equívocas, siempre nunca acierto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, puño drenaje, puño drenaje. Y me lo bajé, señores, me lo bajé. He llevado una buena racha de victorias hasta el momento, o sea, no sé, creo que solo hace como 3 combates que me ganó alguien, pero ya llevo una racha de victorias como de, no sé, creo que más de 10. Bueno, después de que me ganaron, solo llevo 3 victorias más. Juaco, Juaco, no te preocupes, ya vamos a terminar. Vamos a ver, seguir combatiendo. Creo que todavía el juego me está dando oportunidad de jugar más. Aunque la verdad, no sé, la verdad si voy a jugar 2 combates más, Joaco, porque es que no sé qué horario está contando Pokémon, porque aquí en Asia ya, ya debería haber terminado el torneo. Ok, va a irse. Ok. Aquí hay un Pokémon que le tengo mucho miedo y es Mimikyu. Ese Mimikyu es un Pokémon, es un dolor de huevos, jode mucho y no sé cómo pararlo, la verdad. Estoy pensando, vamos a ver. Bueno, vamos a irnos con Ferroton. Mimikyu suele ser atacante físico, así que si saco a Ferroton, le va a hacer, lo puede parar muy bien. ¿Qué quiero decirles? Que después de que, después de ese torneo, dentro de poco voy a dar el anuncio de lo que planeo hacer, ¿verdad? Tengo un par de planes. Uno de ellos eh, uno de mis planes es hacer un directo, ¿verdad?
especial 500 suscriptores. Eso va a ser cuando lógicamente tenga los 500 suscriptores. Voy a hacer un especial de sus 500 suscriptores de un mega fucking reparto Pokémon. Ese reparto Pokémon, señores, va a ser de más de 6 cajas de Pokémon de diferente tipo al azar. O sea, va a ser al azar y ese reparto va a ser, se va a poder repetir. O sea, todas las personas van a poder repetir. Así que va a ser muy bueno el reparto. Va a ser un especial 500 suscriptores. Una vez tenga los 500 suscriptores. La otra noticia es que voy a organizar un torneo Pokémon. Después de este torneo voy a organizar un torneo Pokémon entre suscriptores. Así que necesito que los suscriptores me sigan en Discord porque voy a hacerlo, voy a comunicarle y organizarlo por medio de Discord. Ok, seguimos con el combate y usa Maxi Temblor contra Cinderace. Era seguro que se lo iba a quebrar. O sea, era seguro. Se ha aumentado la defensa especial. Es un hijo de Pooh. Un hijo de Pooh. Un hijo de Winnie Pooh. Vamos a ver qué tanto daño le puedo hacer con un Maxi Chorro a ese Rhyperior Dynamaxizado. Y vamos a sacar mi arma maestra, que es Dracovish. Ahora hay un problema y es que usó viento afín, por lo cual sus Pokémon son más rápidos. El maldito ese Whimsicott es más rápido que Dracovish, por eso no va a hacer mucho daño. Me han equivocado, pero es posible que por lo menos pueda quebrarme a Rhyperior. Es un hijo de perra, acabo de usar. Y vamos a ver, voy ahorita a incrementar el ataque de Dracovish. Espero que me sirva para algo. Ok, no sé cuántos, creo que son 5 turnos lo que dura el viento afín y cuenta los turnos míos, tanto como los turnos míos como los turnos de él. No sé cuántos turnos más le quede. Y mientras siga siendo más veloz que yo, el gran equivocado no va a tener el mismo poder. Ok, empezó a granizar. Es mejor que acabe con esos. Ok, aquí la cosa se está poniendo chunga, ya que ok, voy a irme con Maxi Chorro por este lado. Y voy a tener que usar Branch equivocado contra este Pokémon. No me queda de otra. No me queda de otra. Él le puede dar vuelta a la tortilla. Liofolización. Le dio vuelta a la tortilla. Sabía que tenía que sacar a Dracovish. Sabía que tenía que hacerlo y no lo hice. La he cagado. Seismitoad, eres mi héroe como siempre. Te amo, Seismitoad, te amo. Pero mata a ese Rhyperior o no sé cómo voy a recuperarme en este combate. Y todavía le queda otro Pokémon que no sé cuál es. O sea, viene la lluvia. Sabía que tenía que sacar a combate a Dracovish, pero no lo hice. Ya que estoy dejando para el final a Ferroton que me pueda salvar. El problema es que no sé ahora qué Pokémon es el que tiene. Si tiene un Pokémon con ataques tipo fuego.
Perfecto. Va con Mimikyu. Y creo que es el momento ideal de lanzarle un drenadoras a ese Mimikyu, ya que si no le clavo el drenadoras, no se lo voy a poder clavar después. Además, al clavarle el drenadoras, creo que le voy a romper su disfraz ese. Usa Sombra Vil para acabar de una vez por todas con Seismitoad. Perfecto. Uso drenadoras y solo con esto ya llevo la mitad del camino hecha. Solo tendría que clavarle el drenadoras a su otro Pokémon. Ahora aquí hay algo que no me gusta y es que su Pokémon Mimikyu tiene danza espada. Y es como les dije, tiene danza espada. Y mientras se siga bosteando, si tiene el ataque A por 6 puede hacer mucho daño. Solo miren cuánto de daño me hizo un ventisca de este cono maricón. O sea, me hizo mucho daño con un ventisca. Me está dando miedo esto, ¿eh? Este Mimikyu fácilmente puede venir no, este no me voy a dar esperanzas. Este combate está prácticamente perdido. Si él viene de... Vamos a usar protección. Vamos a usar protección, esperando que no vaya a ir con danza espada, porque si es lo que quiere hacer, lo que pienso que quiere hacer, se va a tratar de... Ok, él ya sabe que yo tengo protección. En este turno él va a usar dos ataques. Uno va a ser ventisca, que lo puede fallar. Fácilmente lo puede fallar. Vamos a ver si el maldito fucking handicap viene y me favorece a mí. Va a usar ventisca, que lo puede fallar. Y lo falló, pero no falló el ventisca. Así que él cree que yo voy a usar, pero aunque crea, es que vamos a ver, aquí estoy todavía, o sea, él cree que voy a usar, ahorita cree que voy a usar protección, así que es posible que vaya con danza espada, así que el no atacarle en este momento no me conviene para nada, pero si no usa, que mejor vamos a ir a lo seguro, vamos a ir protección, porque en el próximo turno el conito dos nieves, se va con, se va a ir, sabía, usó danza espada, él tiene que bostearse, es que él tiene que bostearse porque no me va a hacer mucho daño, la verdad. Tiene que bostearse, sabía que iba con protección, pero todavía tengo las de ganar, todavía puedo ganar este combate, todavía no tiro la toalla. El problema es que su maldito Mimikyu está bosteado y solo me queda usar Girobola. O sea, Mimikyu está bosteado. Carantoña. Ferrotón, te amo, Ferrotón. Punta de acero y casco dentado. Suficiente para bajarle la vida a ese Mimikyu. O sea, él estaba apostando a que como estaba su ataque bosteado con danza espada, podría ganarle a Ferroton, pero su ataque no es nada efectivo, ya que soy tipo acero y ese ataque de Carantoña es tipo A, así que no me hizo nada de daño. Y yo le hice todo el daño con ese casco dentado de la punta de acero. Pero vamos a jugar otro combate, último combate.
Ya que le prometí a Juago que íbamos a jugar. Vamos a jugar, Juaco. Vamos a ver con otro. Y creo que no se acaba este torneo. El torneo no se acaba, señor. Creo que el horario que están usando es el horario, no sé, tal vez sea de América. Ok, aquí quiero decirles que esta prácticamente ya la perdí. O sea, no es que sea negativo, no es que sea pesimista, no es que me esté dando por vencido, pero es que va a usar tiene dos estrategias. Eh, o va a usar la mierda esa de, ¿cómo se llama? Espacio raro. O va a usar viento afín con su otro Pokémon. No puede usar los dos porque ahí se va, se va a cagar el solo. El problema es que tiene dos Pokémon tipo fuego. Dos Pokémon tipo fuego. Miren, este es mi último combate el día de hoy. Así que no me voy a calentar la vida, no voy a calentar la cabeza. Vamos a ir con Ferroton. Tiene dos Pokémon que pueden usar ataques tipo fuego. Uno es Charizard y otro es Dragapult. Cualquiera de estos dos Pokémon que lance al campo, voy a... Lo que voy a hacer es acabar con ellos antes de lanzar a Ferroton, ya que una vez Ferroton no tenga un rival tipo fuego, no hay nada que lo pare. Ustedes ya lo han visto en este torneo. Perfecto, eso es lo que quería que hicieras. Eso es lo que quería que hicieras. Acaba de lanzar a Charizard. Seguro que lo va a Gigamaxizar. Va a usar el Gigantamax de Charizard. Yo por mi parte le voy a usar un Maxi Chorro. Y me lo voy a quebrar, digo yo. No creo que me lo quiere. Y le voy a usar un balón ignio a ese puto Whimsicott, que es el que me ha estado jodiendo. Fue el que me hizo perder un combate. Le dio con solo un viento afín. Hizo perder un combate. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué tal me va en este combate. Creo que él sabe más o menos que yo llevo la ventaja aquí. O sea, creo que ese Whimsicott seguro tiene la banda Focus porque si no lo sacó del campo es porque está confiado. Y el problema con este Charizard es que tiene ataques tipo fuego. No recuerdo cómo se llama el ataque, no sé, Maxinación, no sé cómo más o menos cómo se llama ese ataque, pero el ataque este va a estar jodiéndome turno por turno, bajándome los puntos de salud. Tengo que quebrármelo, como sea. Por lo menos si uso el Maxi Chorro voy a poner en un campo tipo agua, lo cual va a bajar bastante día soleado. Perfecto. ¿Quién usó día soleado? Usó Whimsicott. Si lo usó Whimsicott, te has cagado. Te has cagado en todo Whimsicott. ¿Cómo va a evitar el ataque un Whimsicott? Balón Ignio, ¿cómo lo va a evitar? O sea, no me cabe en la cabeza cómo puede evitar el ataque, cómo el maldito handicap me ha jodido en este torneo desde que lo empecé. O sea, me ha jodido, son unos hijos de su madre. Que creo que Nintendo, este Pokémon está viendo mi torneo tal vez y me está jodiendo la vida porque no le encuentro otra explicación a cómo va a venir y fallar el ataque. O sea, tenía todas las esperanzas puestas en, en que iba. Que vamos a ir con ida y vuelta. No voy a decir más, ida y vuelta, porque ese Cinderace no está haciendo nada bajo la lluvia.
No sé si la he cagado, la verdad. No sé si la he cagado. Pude haber usado balón ignio, pero estamos bajo la lluvia. Sin embargo, vamos a ver. Seismito es más rápido. Seismito es más rápido. Y Satya soleado. ¡Qué mierda! Y he sacado a Sindirachi. Es el peor error que pude haber cometido. Creo que hubiera ido con. Creo que fue el peor error que he cometido. Mm, El problema es que no puedo sacar a Ferroton ahora. No puedo sacar a Ferroton. Vamos a ver. La verdad no me puedo quejar. Pensé que iba a ir con su estrategia del tipo Hada y ha usado otra estrategia que no me la esperaba. El error desde el inicio fue mío. El error desde el inicio fue mío, así que si pierdo este combate va a ser por mi culpa. Ahora el problema es, no sé, el branquibocado no le va a hacer tanto daño a ese Charizard, pero vamos a ver, creo que me estoy equivocando en usar estos ataques. Creo que mejor debería es contra su Charizard, usar golpe bajo. Y bueno, si uso conmigo hielo o branquibocado, es que el problema es que branquibocado ya está, ya no le va a hacer tanto daño. Creo que voy a usar mejor colmillo hielo, mejor triturar. Es lo que mejor puedo hacer ahora. Golpe bajo. Y vamos a ver, esperar que fuerza lunar contra Dracovish. Lo aguantó. Ok, ok, vamos a ver. Usa Maxi Flora. Sabía que lo iba a usar contra Dracovish. Es un hijo de perra. Ok, creo que no me queda más opción. Algo me decía que iba a perder este combate, la verdad. Y no hay, la única manera de remontar el combate es que acabe con ese Charizard. Si no acabo con ese Charizard, no miro cómo puedo darle la vuelta a este combate. Así que creo que vamos a ir mejor con protección. No voy a arriesgar a Charizard en este momento. No voy a arriesgar a Ferroton en este momento con ese Charizard. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Yo me fui con golpe bajo. Perfecto, no, no digo más, no digo más. O sea, este oponente está jugando muy bien, está jugando perfectamente. O sea, él está jugando con mucha estrategia, la verdad. Buena estrategia. Que vamos a ver. Más de alguna vez tienes que atacar. Más de alguna vez tienes que atacar. Y por eso voy a usar golpe bajo. Y voy a usar Girobola contra su otro Pokémon este. Más de alguna vez tiene que atacar ese Charizard, nos va a proteger para toda la vida. Así que sé que ese es el momento ideal que él va a querer atacar a Ferroton, así que voy a usar golpe bajo. Estoy seguro que con eso, su encanto, que le baja el ataque a Sindirashi, le baja el ataque a Sindirashi. Pero me bajé a ese Charizard, que era lo único, creo yo, que puede contra Ferroton. Perfecto, que le estoy dando vuelta a la tortilla. Vean, ven cómo un error puede cambiar todo el curso del combate. Ahora quiero ver cuál es
Pokémon que le queda. Espero que no sea Dragapult, por favor. Que no sea el maldito de Dragapult. Porque Dragapult. Ok, perfecto. Creo que el Dragapult, que hijo de. Todavía tenía otro Pokémon y se me había olvidado. Ahora el problema que estoy viendo aquí es que Dragapult es más veloz que yo. Eh, o sea, aquí todavía puedo ganar. Dragapult va a atacar porque va a atacar. El problema que estoy viendo es ese. No sé contra quién irme, señores. O sea, Dragapult. Creo que voy a tener que irme contra uno de ellos y es contra. No me queda de otra, señores. Creo que he perdido. Protección. Se protegió con Dragapult. Perfecto, porque yo lo que usé fue balón ignio. Y si no tiene la banda Focus, te he reventado. Te reventé al escadril. O sea, como ven, el error del jugador, o sea, todos los Pokémon son, se puede ganar con cualquier Pokémon. El problema a veces es de nosotros mismos, de los jugadores, cometemos errores. Pensó que iba a ir contra Dragapult, cosa que no hice, y ahora sí lo voy a hacer con todas las de la ley. Y se protegió y dejó indefenso a su escadril. Fue con golpe bajo, que es súper efectivo, pero recordemos que mi ataque está súper bajadísimo por lo que él hizo. Ok, Sindirashi creo que no va a soportar este ataque, pero con eso, o sea, su ataque especial está debilitado. Le voy a clavar el drenadoras. Clávale las drenadoras. Hijo de puta. ¿Cómo que no le vas a clavar las drenadoras? Ok. eh, Vamos a usar protección, señores. Porque eh, creo que ese. Creo que ese Dragapult tiene lanzallamas. Ahí está. Tiene lanzallamas. O sea, era imposible que no tuviera lanzallamas. Por eso él eh, se aseguró. Sobre eso se aseguró que yo eliminar a Cinderace antes de que lo siguiera jodiendo. Y ahí está, usar lanzallamas, cosa que no puede aguantar Ferroton. Se giró bola, señores, aquí la cagué. No, no la cagué. Te amo, Ferroton. Te amo, Ferroton. Mis respetos para Ferroton, que ha sido el héroe en este torneo. Señores, recomendadísimo. Ferroton, llévenlo a su equipo. En caso que lo único que tienen que hacer para ganar con Ferroton, ¿qué es? Solo tienen que eliminar a los Pokémon tipo fuego, porque es la única amenaza para Ferroton. Pero Ferroton es mi héroe, me salvó en este torneo y no solo eso, me hizo ganar casi todos los combates. O sea, no sé qué decir, no sé qué decir. Gracias a este Ferroton, lo amo. Así que bueno, lo prometido es deuda. Ahora vamos a jugar con Joaquito. Vamos a jugar con Joaquito Fortnite. Me gustaría quedarme aquí y seguir jugando, la verdad, porque no sé. No, hace los primeros 2 días del torneo no jugué, la verdad. Por eso no tengo muchos puntos de batalla. Y esto va a afectar en el futuro, ya que va a haber un torneo mundial. Y Nintendo solo va a elegir aquellos jugadores que tengan la mayor cantidad de puntos. La verdad no sé si va a seguir, no sé cuándo va a ser ese torneo internacional, no sé cómo va a ser.
y espero que haga más torneos está haciendo torneos mensualmente. Les recomiendo a todos ustedes que quieran participar en estos torneos de Pokémon que hace los organizadores de Pokémon, de estos torneos. Tienen que buscar información mensualmente, información que encontrarán fácilmente en internet. Y lo hacen cada final de mes y es divertido. Y todos estos puntos van a ir sumando para que al final ustedes puedan clasificar al torneo internacional. La verdad, no participé anteriormente en los torneos porque por la causa de tiempo y ahorita casi me quedo sin participar. Primera vez que participo y me fue bien, no tan bien como esperaba, pero me fue bien, ya que no tenía un equipo que me pudiera responder. O sea, este equipo lo elegí, lo hice improvisado, lo elegí improvisado, pero me sirvió mucho, la verdad. Y aprendí a usarlo de una mejor manera, no estaba familiarizado con él, pero ahí está. Y me fue bien, o sea, gané más de lo que perdí, así que espero que me sirva muy bien porque he obtenido buena puntuación. Gracias a las personas, a los espectadores que vieron este directo. Gracias, la verdad, por el apoyo. Y ahorita nos vamos a jugar con Juaco. Juaco, me das unas 30 minutos y ya estoy contigo. Lo voy a hacer un par de cosas y ya estoy contigo en Fortnite y nos vamos a jugar un par de horas en Fortnite. Así que esto fue todo, señores. Gracias por el apoyo y recuerden, esto fue Master Games. ¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games.